Suscríbete a la Panterita. Buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Ayer no fue en la tribuna, fue en vestuario. En vestuarios. Arrancó con el staff dentro del campo de juego, con uno de los reporteros gráficos de la propia entidad de Luqueño. En principio con el preparador físico de Resistencia. Uno dice que comenzó uno y otro. El reportero gráfico dice que arrancó el agente de Resistencia, el PF que lo estamos buscando también para hablar, que arrancó el reportero gráfico. Y a partir de allí se armó Una pelota movida rápidamente, es lo que le molestó al preparador físico de Resistencia. Y ahí comenzó. Y hablamos con Cáceres esta mañana y hablamos con Javier Garcete, tesorero de Resistencia. Y tenemos la foto que le enviaron a Gerardo del guardia con la cabeza rota, sangrando. Entonces tiene razón Cáceres cuando dice, uno puede tener un vestuario pegado al otro. Comparó Sol América que tiene una punta y el otro otra punta. Y no hace falta Sol comparar, vamos ya cualquiera. Después tiene una divisoria muy frágil. Y como dice, cualquier cosa que te diga, te puedes reaccionar. Solo que hay un detalle, los estadios del mundo todos están juntos. No, ese en el cuando sentido de vos... cuando ingresan, No, en el no. defensor inclusive. No, pero ahí ya... El ingreso sí, pero los vestuarios No, están pero en el sentido del ingreso, ahí es No, donde no, se va ese, el- no. Esta hablamos punto. de vestuario. Yo estoy acá, vos estás ahí, te está cambiando, y yo te puedo decir algo, y vos escuchaste, Claro, porque está a un metro de distancia. a 1 metro de distancia. Sí, el vestuario. Nicolás Monge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Saludos a toda la mesa ahí. ¿Qué pasó ayer? Sos de Resistencia, hablamos con Javier Garcete, el tesorero y directivo. ¿Qué pasó en vestuario según tú? Primero, ¿qué pasó en campo y después en vestuario? Nicolás Monjes. Hola Arturo. No, la verdad, primeramente quisiera felicitar a los muchachos por el gran partido que hicieron, ¿verdad? Creo que fue un partido muy duro. Y después lo que pasó después, en campo no pasó nada, hubo ahí una discusión y nada más. Después nosotros con el cuerpo técnico nos fuimos para la oficina del vestuario y escuchamos que hubo ahí algunos tumultos ahí afuera, pero yo particularmente no vi nada, ¿viste? No te puedo decir nada sobre eso, Arturo. Nicolás, para dejar en claro, porque hay varias versiones. En tu caso, vos estabas con tu cuerpo técnico dentro del vestuario, ¿no? No escuchaste gritos, nadie que le reclamaba a otra persona. ¿Qué estabas haciendo en ese momento cuando termina el partido? Porque como escuchamos varias versiones, queremos ir teniendo, recabando más datos. No, como te digo, al término del partido, como siempre lo hacemos con Carlos, o sea, con el cuerpo técnico, nos fuimos dentro del vestuario para hablar un poco de lo que fue el juego. Y nada más, después se escuchó cosas ahí afuera, pero yo no te puedo decir esto pasó porque yo no vi nada, ¿viste? No, sí, por ahí creo que la gente de Luqueño vino hacia el sector de Resistencia, pero más que eso no pasó, que yo haya visto, ¿no? ¿Y la salida cómo fue? ¿Fue todo normal, como se suele dar después de cada partido, o tuvieron que esperar un tiempo más? ¿Fue todo normal? No, tranquilo, fue porque nosotros fuimos con Carlos a sala de prensa, o sea, siempre vamos con el cuerpo técnico con él, lo esperamos a Carlos que dé su conferencia y nada más, ¿viste? Todo normal a la salida de... Nicolás, aquí me del escribió una partido. persona que estuvo cerca y observó. Hubo un momento donde te empuja el reportero gráfico de Luqueño y vos también le empujás. No, yo al término del juego estaba saludando a los muchachos como hago después de cada partido, ¿no? Felicitándolos por el gran partido. Y en eso viene y me chocan, no sé quién es la persona. Y nada, le digo, hey, ¿qué te pasa? Y nada más, o sea, yo jamás le empujé, jamás le toqué, jamás le levanté la mano, ni la bola le levanté, ¿viste? Así que ahí no pasó nada. Después de que haya pasado otra cosa dentro de zona mixta, no te sabría decir porque yo no lo vi. O sea, eso ya fue algo con los guardias después. Sí, eso fue ya después allá en zona mixta, pero ahí no sé qué pasó. Y como te digo, me molesta hablar de esto, ahora me gustaría más hablar del gran trabajo que se viene haciendo en Resi. Estamos peleando ahí algo muy difícil, veníamos de 2 semanas complicadas, así que primeramente felicitarle al plantel por el gran partido que ayer hicieron.
por el tipo de partido, ¿le servía a usted el punto? Si bien a la hora del promedio no, pero más bien por allí desde lo mental, en este caso sirve el puntito. Totalmente, porque veníamos de 2 semanas muy complicadas, de 2 derrotas difíciles, y bueno, y cómo se dio el partido sirve para lo anímico y un punto que a la larga estoy seguro que va a servir. Nico, y aparte de lo anímico, fue un desgaste físico enorme que hicieron tus jugadores porque se quedaron con uno menos muy temprano y tuvieron que doblegar el esfuerzo. Y eso habla muy bien de la capacidad física que tienen tus jugadores porque estuvieron a la altura de poder competir y sacar un punto. Sí, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. La verdad que sí, o sea, nosotros somos conscientes de lo que estamos jugando, somos conscientes de lo que venimos haciendo. Justamente antes del partido le dije a los muchachos que veníamos trabajando bien, de que teníamos buenos números en la semana, así que solamente faltaba que confíen en ellos mismos y poder sacar un gran partido, y lastimosamente se dio que quedamos con 10 y bueno, hicieron una entrega bárbara, terrible, así que contento con eso, ¿no? Y bueno, Nicolás, seguiremos charlando. Muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Nicolás, que no quiso hablar del tema incidente. No, él dice que estaba adentro con Carlos Recalde, escuchó algo pero que no puede determinar exactamente qué pasó, porque estaba dentro de vestuarios. Y se nota que fue en el pasillo el cruce, obviamente. Pero se calentó. Y sí. ¿Y quién es niño el de Luqueño? El fotógrafo. El reportero gráfico. El reportero, sí, el que es el reportero gráfico Luqueño. ¿Y cómo se llama? Dos. El nombre, voy a preguntar ahora exactamente quién de los dos. Porque pero en un momento se lo ve, porque interrumpe como 2 veces la charla con Mendoza, que fue elegido la figura para la TV, y se ve a alguien del Luqueño con el staff y que tiene la cámara. Por eso me extrañó y yo dije, ¿es reportero gráfico? Y después con esto, porque se ve la imagen de la toma de arriba que sí, es el reportero gráfico de Luqueño el que estaba teniendo problemas con la gente de Resistencia, y después lo que pasó también en la zona baja. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. INSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Este que tiene la cabeza rota, le mandaron a Gerardo. Sí. Y es guardia. Y cuando hablamos con el comisario de la cuarta, nos dijo que no hay ninguna denuncia, no hay nada. Nada nos dio. Él pudo haber hecho la misma denuncia al guardia. Claro. Sí. De seguridad. No hizo ninguna denuncia, le tiraron una silla. ¿Él es de Luque o de Resistencia? Es el guardia que contrata el equipo local, en este caso ayer fue Resistencia. El guardia de la empresa que suele estar en varios partidos. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. ¿Cuándo juega Independiente Rivadavia con El domingo. con Almirante Brown? En Córdoba, sí. Pero no es de Mario Kempe, ¿verdad? Sí, en el Kempes. Porque como iba a jugar a Argentina, y al final Argentina decidió jugar en la Bombonera, entonces quedó libre ese estadio, porque en principio se iba a jugar en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, y se pasó para el Kempes. Y todo quedaría normal, o sea, jugarían por el ascenso, porque hasta ayer se hablaba de que iban a jugar por el campeonato nomás, como que ascendían los dos. No van a elegir esa cancha para eso. Pero se frenó. No, porque se hablaba de que iban a ascender los dos directamente, y iba a haber un tercer ascenso que iba a venir del lado del reducido, pero al final hoy quedaría, como la AFA cambia cada rato, quedaría como que el que gana el partido asciende y el segundo espera el reducido. Hay que ver si por lo de Arce, digo, si se queda Independiente Rivadavia es transferido. Y él tiene contrato todavía. Sí, le compró el pase de hecho Independiente Rivadavia. Sí. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 241.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Hoy le iba a preguntar algo a alguien técnico y después me callé porque puede traer intranquilidad. Pero no voy a preguntar. Mejor no.
Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Feria 220 Luminotecnia, precios bien bajos hasta 31 de octubre en todos los locales. Luminotecnia, hasta 50% de descuento en iluminación, climatización, electricidad, herramientas y más. Hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Hoy hablamos esta mañana con Julio César Cáceres, el técnico luqueño, y un instante. Ahora el Defensores del Chaco es el estadio bueno. Defensores del Chaco, nuestra fortaleza hace 100 años, porque nuestro sueño es volver a una Copa del Mundo. Bueno, sponsor oficial del Albirroca. ¿Qué se sabe de Jan? Hoy es su cumpleaños. Hoy está de cumpleaños ya. Hoy está de cumpleaños mi mamá también. Muchas felicidades. Sí. ¿Tu mamá se llama? Ana María. Ana María, muchas felicidades a la señora. Gracias. Y Jan cumple hoy 28 años, categoría Jovencito. 95. ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 30. A ver, se saca dos. Vos le sacás dos. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Estaba viendo ayer el resumen de Fluminense Antiguo, el tema del 5-0 que le aplica a Fluminense, o 5-3. 5-2. A 3. ¿A 3? El cuarto gol, el quinto. Que Vi los goles. 5-3. Y se lesionó Felipe Melo. Sí, se Dio lesionó, cambio. se lesionó. Y ningún gol hizo Cano. Eso llamó la atención. Sí, señor. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. 11:40. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Bueno, Cáceres. Julio César Cáceres. Diferentemente a lo que, como dijiste, lo que pasó, resultado, todo, hubo un pequeño inconveniente también ya al ingreso después del partido, lo cual yo también no compartía mucho el tema de los vestuarios, de estar cerca, porque prácticamente nos dividía un cono, prácticamente del vestuario del Sportivo Luqueño de lo que era Resistencia. Se podía esperar también alguna discusión en el pasillo, porque son dos equipos que vienen peleando en una situación que no es bastante cómoda, el tema de promedio, y era un partido de 6 puntos, rivales directos, y primero, según mi entender, que me comentaron, el problema se realizó después al finalizar el partido. El fotógrafo del Deportivo Luqueño había pasado rápido al arquero de Resistencia para jugar, y eso le dio, se enojó el PF de Resistencia, que se fue a pegarle en el brazo, ¿verdad? De esos comentarios. Otro también ahí arriba, se generó una discusión en el pasillo, lo cual tuve que salir yo de ahí, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que para una buena organización tenemos que dividir el vestuario, tienen que estar del otro lado, no importa que nos hallemos de visita a otra cancha que no sea la de Resistencia, pero por prever cualquier situación, ¿verdad? Hoy día la gente es inconsciente, comete cosas y después nos lamentamos, ¿verdad? Bueno, es el deporte más lindo del fútbol, lo teníamos que disfrutar, lógicamente todos queremos ganar, pero también es una competencia sana, competimos para ganar, para hacerlo bien, de repente no se consigue resultado, y bueno, después se empezaron a cruzar agua, botella de agua, porque después ya va a ir entrando. Imagínense también si estaba la barra de Luque ahí también y saben esto, no le va a dejar salir, me imagino, al rival, ¿verdad? Que ya han pasado esa situación, y en eso no tenemos que llegar, ¿verdad? Se quedaron unos directivos, lógicamente algunos jugadores, ¿verdad? Estuvieron ahí también por el tema de que el fotógrafo es el que trabaja acá con nosotros día a día, y al saber eso, bueno, empezaron a salir en el pasillo, y siempre hay puede haber utileros o alguien también que incitan por ahí también el enojo, y de lo que se vio también en el partido, lo que pasó en la cancha pasa. El equipo adversario viene a hacer su juego, tiene todo el derecho de hacerlo también, nosotros también la misma cosa, pero después de afuera tenemos que protegernos y tenemos que cuidarnos también, y
y por todo eso yo no fui a la conferencia porque me dijeron que también no, por seguridad, entonces yo me quedé en el vestuario, ¿verdad? Hasta no ir a hablar, ¿verdad? ¿Y vos tuviste algún roce con Recalde o no? Yo la verdad que en ningún momento me discutí con nadie, nada, por eso te digo, yo empecé a indagar ahí, a preguntar cuál fue el problema, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Y ahí empezaron a comentar que esto pasó. Yo creo que desde arriba ya vinieron también otra gente, ¿verdad? Seguramente los jugadores también, que no estaban convocados bajaron, ¿verdad? Así es, y entonces seguramente se discutieron arriba y que era normal, pero el vestuario, te digo, Arturo, a mí no me gusta. Estaba solamente dividido por el cono. Yo creo que Nacional se puede dividir, tiene otro vestuario. Si vamos a ir a jugar en otra cancha, tenemos que tener un vestuario diferente y con buena seguridad para que no pase este tipo de cosas, ¿verdad? Porque si en realidad se querían a lo mejor pelear o algo distinto, más de lo que es gritar, no sé, tirarse agua o salpicarse con agua o algo así, iban a pasar esa línea. Bueno, era muy frágil esa línea para, a lo mejor por respeto otra vez, ¿verdad? Y ahí uno tiene que estar apaciguando para que no pase esas cosas, ¿verdad? Pues imagínense que se agarren a tropar a los jugadores ahí. ¿Y cuáles son los guardias que van a atacar ahí? No, los guardias privados que están ahí no van a estar mirando, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Esas cosas nosotros tenemos que evitar, más todavía cuando se van a enfrentar equipos que vienen peleando por el tema del descenso, o no importa, por el equipo que venga peleando el campeonato, porque es una calentura, un partido, ya sea del rival o de nosotros mismos, de repente cualquier cosa te quita, ¿verdad? Te quita de tu tranquilidad que estaba ahí, puedes reaccionar, puedes pelear, y en el fútbol no tiene que ser así. El fútbol se pelea, se juega a la pelota dentro de la cancha, nos ponemos nerviosos seguramente como es normal, pero cuando termina ganando, perdiendo, bueno, ahí ya es otra cosa, ya no podemos pasar al otro lado. Principalmente nosotros por la seguridad tenemos que ir mirando, porque nosotros queremos, como somos protagonistas del fútbol, queremos que la cancha vaya en gente, ¿verdad? Y ya uno había mirado de reojo en la cancha mismo, ya esa divisoria fue muy pequeña, ya la gente se estaban discutiendo, ya nerviosismo, había muchas criaturas, también nosotros tenemos que cuidar todo eso porque queremos que ellos vean un espectáculo, algo lindo. Como vuelvo a repetir, una vez nos vamos a poner nerviosos, vamos a tener necesidades, pero hasta ahí nada más, después de eso ya no, ¿verdad? Hasta donde vos podés decir, pero hubo también encontronazo entre jugadores de Luqueño y Resistencia, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Yo creo que los jugadores que por ahí estaban arriba, a lo mejor al bajar seguramente se agarraron o se discutieron, ¿verdad? Pues, al final de todo, después son todo conocidos, ¿verdad? Algunos incitan de otra forma, pero especialmente el PF había hecho un manotazo al fotógrafo del Deportivo Luqueño, porque estando en la cancha el fotógrafo, creo que en juego, como le había pasado rápido la pelota al arquero, y eso fue el enojo del PF de Resistencia, donde vino a reaccionar por él, y eso fue trasladado en el vestuario donde los jugadores se pusieron mal y salieron al pasillo, ¿verdad? A mi entender, en busca también del PF, ¿verdad? Para hablar y por qué hizo eso, ¿verdad? Porque yo creo que se incitó mucho también en el partido, ¿verdad? De eso, encontronazo, pero vuelvo a repetir, eso es dentro de la cancha donde es permitido hacer tu juego como tengas que hacer y depende de tu necesidad. Nosotros queríamos la de ganar, bueno, no lo pudimos, el rival se pudo haber quemado tiempo, lo que sea, pero bueno, como te digo, eso es permitido. Desde ahí estar afuera ya es otra cosa, es otra situación, pero mirando la divisoria de lo que es el vestuario del Deportivo Luqueño y Resistencia, para mí no fue lo correcto. Por cualquier cosa vos tenés que pensar, la seguridad ya tenía que haber previsto antes, porque es así, ya han pasado en nuestro fútbol estas situaciones y nosotros ya tenemos que tener una escuela anterior ya para poder organizar mejor, y más todavía los equipos que no tienen lugares para jugar, donde se van a otra cancha, tienen que prever esas cosas, ¿verdad? Nos vamos en la cancha de Sol de América, que es espectacular, un vestuario del otro extremo y el otro vestuario del otro extremo, hay una distancia
muy buena moderado como para que no pase este tipo de cosas. Ahora, entre la gente que pueda pasar en la calle es otra cosa, pero nosotros como somos parte del espectáculo tenemos que cuidar esas cosas, tenemos que cuidar, no solamente nosotros, yo como entrenador hoy día me tengo que dedicar a mi equipo para jugar, demostrar algo bueno dentro de la cancha, ¿verdad? Pero también lo que los organizadores también tienen que mirar la situación también dentro de la cancha y alrededor de la cancha, y esto de vestuario, eso también se tiene que prever, porque la gente se pone nerviosa después de un partido, ya sea, no solamente nosotros por ahí que nos sale bien las cosas que veníamos planificando durante el partido, pero yo para ir a incitarle a, no sé, al rival o ir a pelearme en el vestuario, creo que no corresponde, ¿verdad? Pero pasan, ya han pasado, no solamente acá, pero nosotros, vuelvo a repetir, la organización tiene que saber que eso es muy sensible, ahí es muy corto y puede pasar cualquier cosa, y pasó ayer esa discusión, derramarse agua, que salga a lo mejor, no sé, el ayudante o lo que sea, incitar al otro lado, y si uno quiere atropellar, va a atropellar una barrera plástica que está ahí, o sea que ni siquiera una puerta ni nada. Y bueno, Julio, esto da para la reflexión, lo que está diciendo es así, el enfrentamiento, lo que genera, lo que puede producir, y ayer ya tuvimos un ejemplo de esto, hice un llamado de atención, y lo está haciendo con toda la razón, de lo que vos estás puntualizando como un hecho preocupante. Cerramos esta charla, contaste parte de lo que pasó, hay cosas que ya no pudiste ver, te fuiste, y el lunes contra Trinidense en Luque, el partido de luqueño, Julio. Así, Arturo, no pudimos ayer quitar provecho de estar con un hombre más, ¿verdad? Creo que entramos en una ansiedad muy grande de acelerar mucho, y no tuvimos la tranquilidad también de en la última línea de tener buenas decisiones, pero bueno, era partido que, como dije recién, de 6 puntos, éramos rivales así prácticamente directos, al final no quitamos provecho de eso, después nosotros también tuvimos un error en el segundo tiempo donde también fue expulsado Leguizamón, igualamos el nombre, aún así insinuamos más también sin tener mucho peligro en nuestro arco, pero aparte de eso era la de buscar más siempre, quizás diferencias, pero eran partidos decisivos. Bueno, sumamos un punto que sirve mucho, y bueno, ahora el lunes esperarle a Trinidense acá en nuestra cancha y volver a procurar intentar ganar. El equipo está bien, sabe y consciente también de lo que viene luchando, ¿verdad? De venir de paso a paso, y necesitamos seguir sumando por el objetivo que tenemos, ¿verdad? Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Buen día, Jorge, vos estuviste ayer con Francisco López en cancha de Nacional. Desde tu posición ahí en Pochidón de transmisión, ¿qué viste en preferencia con relación a los incidentes, Jorge? ¿Qué tal, señor? Buenos días, saludos a los compañeros de la audiencia. Todo comenzó en una jugada sobre el costado izquierdo donde se terminan tomando Juan Silva con Rodrigo Rojas. A partir de allí ya se empezó a calentar el partido. Después de ese tiro libre hay una jugada de vuelta sobre el lado derecho cerca de donde estaban los hinchas de Luqueño, y Juan va a cruzarlo de manera fuerte a Rodrigo Rojas, vio la tarjeta amarilla y posteriormente tras la revisión vio la tarjeta roja. A partir de allí cambió drásticamente el curso del partido, porque ya se venían tomando los hinchas allí en la zona de preferencias, poco resguardo policial allí en la divisoria entre los hinchas de Resistencia y Luqueño, porque los hinchas de Resistencia estaban en la zona de preferencia central y los de Luqueño en la zona de preferencia lateral. Allí ya se empezaron a decir de todo, tirándose inclusive botellas cargadas de agua, estaban criaturas que tenían que ser retirados por los padres hacia otro lado del estadio de Nacional para tratar de evitar más incidentes, y más aún con el flojo arbitraje de Derris López, porque yo tengo contabilizado entre 8 a 10 tarjetas amarillas hacia el lado de Resistencia y 2 del conjunto del Sportivo Luqueño, y ya cuando terminó el partido hubo corrida generalizada. Nosotros no tuvimos visual de lo que pasó allí en la zona de preferencias, pero al parecer hubo incidentes a la salida con Francisco López allí del estadio de Nacional. Vimos 2 hinchas de Luqueño que trataban de acercarse
hacia la zona de preferencia central, y entre los propios hinchas de Luqueño se volvieron a tomar allí en las afueras de Barrio Obrero. ¿Y los policías cuántos? Policía en la zona divisoria yo observé entre 8 a 10 oficiales nada más. Y no se puede hacer absolutamente nada con esa cantidad, y más aún tratando de decirles calma, calma. Con eso no se le detiene absolutamente a nadie, Arturo. Y bueno, se le rompió un sillazo, le rompe la cabeza a un guardia de seguridad de Resistencia. Sí, el guardia ellos estaban todos en la zona de vestuario. Nosotros nos sorprendió, yo tuve que intervenir en el comentario final de Francisco porque me sorprendió cuando el guardia salió corriendo. Creo que era la veedora de la APF el que lo acompaña. También asustaba al guardia, que tenía al parecer un corte entre el rostro y la cabeza. Tuvo que salir corriendo de vuelta hacia la zona del campo de juego para que lo puedan auxiliar. Y bueno, Jorge, una enseñanza más, ¿verdad? Totalmente, señor. Enseñanza, reflexión, y acá tenemos. Suerte que no ocurrieron peores cosas, Jorge, ¿eh? Sí, señor, porque estaban lo más lamentable, lo más penoso, recién nacidos, criaturas de 2, otros de, y no estoy exagerando, otros de 5 a 6 años, y viendo esas cosas es lamentable, así no se puede. Bueno, seguiremos, gracias Jorge, muy amable. Jorge Casal, la experiencia propia, después tendremos a Francisco lo que pasó en la visera. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Zona de Villamorra llueve. Sí, por zona al parecer. Sí, otra zona no. Y así, acá está lloviendo, y así. 0971 1080 10. ¿No puede reportar los oyentes zona Asunción Central dónde llegó la lluvia y dónde no? Decí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Con este empate hay que ganar Resistencia. Y Resistencia todavía no sale del fondo, superó por un punto más a Tacuarí, le saca 2 de ventaja, pero ahora la referencia pasa a ser Guaireña, y con sus últimos resultados Guaireña le saca una cierta ventaja a ambos, a Resistencia y a Tacuarí. Creo que se da otra situación, si Luqueño le llegaba a ganar, ya era casi condenarlo en un 90%, y logró con ese empate y desde lo emocional, esperaron un poquito. Es muy bueno, porque con 10 no perdieron. Se tienen que agarrar de eso. Igual siguen lejos, ¿verdad? Claro, pero entre todo lo malo, entre eso y nada, el punto le servía. Así es. Y en el acumulado donde Luqueño sí se frenó, porque sí. Ganó Olimpia, ganó a Emiliano, y igual está allí pendiente. Luqueño le hace fuerzas a Libertad, porque esa es la opción también que tiene. Porque si Libertad es campeón de la... No, en realidad lo único de Luqueño perjudicaría en este caso es que sea campeón Santaní. Porque si claro, Libertad de sale campeón de Copa Paraguay, sí. Si Libertad sale porque campeón, ayer otro cupo podría ser para Guaraní ya va a estar clasificado. Y eso le libera, un lugar a Luqueño. Claro. O sea, cualquiera de los equipos de primera que esté para Copa Paraguay, ese es buen punto. Pensé que era solo Libertad inicialmente. Y no, porque en realidad todos porque los otros ya pueden recibir el cupo, sí. claro. Salvo que Santaní del batacazo. Eso es lo que le complica. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empezá con 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes, 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y a tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Del 27 al domingo 29 de octubre, descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Arrancamos por lo hecho primero. Javier García esta mañana en el bloque tesorero, es decir, cada uno cuenta a cuenta gotas, no dicen todo. Y bueno, te comento un poquito, Arturo, la verdad que los incidentes más graves fueron debajo de la zona de preferencias. Esa zona es donde quedan los vestuarios del local, tanto como visitantes. Y hay un pasillo que une a ambos vestuarios. La gente de Luqueño con su staff y jugadores que no estaban activos y activos incluso ayer durante el partido, llegaron a atacarnos a nuestro vestuario, y incluso tal como tengo imágenes,
golpearon, agredieron a uno de nuestros guardias privados contratados que son de una empresa X, y uno de ellos incluso terminó en el hospital de Barrio Obrero, ¿verdad? Se le tuvo que... Guardia de seguridad, ¿ustedes terminó en el hospital de Barrio Obrero? Sí, señor. Dice así, no fueron los hinchas entre jugadores y fue el problema. ¿Es así, Javier? Es así, esta gente que estaba en la zona de preferencia, que también son hinchas del Luque, porque nosotros, aparte de las 300 entradas visitadas en platea para la gente del Luque, también le dimos unas 100 entradas para preferencia. Y esa gente también vino a atacar la zona de vestuario de resistencia. Bueno, ¿qué más quería agregar? Porque queremos hablar con la comisaría cuarta hora, si hay demorado, detenido. Todo lo más lamentable lo que pasó, Javier, ¿eh? Es muy lamentable, Arturo. Mira, yo le tuve que resguardar a mi hijo, a su compañerita de escuela que le llevé. Tuve que resguardar en un baño. Es muy feo, Arturo. Tiran cosas. Y sí, cierto, se le respondió, pero a medida de que alguien quiere defenderse, cuando uno es agredido quiere defenderse de alguna manera, y bueno, era cuestión de tratar de entrar en nuestro vestuario y defendernos desde ahí, ¿verdad? O sea, no. Pero no. Esto horrible, a mí ya me pasó allá en la cancha del Luque. De hecho, en aquella ocasión nos llevaron por un pasillo y nos dejaron así, con instintivo de resistencia. Nosotros estábamos y nos dejaron en la zona donde estaba saliendo la barra del Luque. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Javier... Garcete. Juan, el árbitro del clásico, te dije, ¿verdad? Juan Gabriel Benítez. El árbitro del clásico. Para hablar con él. Juan Gabriel Benítez, árbitro del clásico. ¿Qué es lo que vos sos juez, Gustavito? ¿Por qué vos así? Vos querés protagonismo, pero suficiente que sea el Messi de la consola. Pero... Crystal Cause, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal Cause, más de 50 años cristalizando sueños. Esperemos a confirmar por el departamento. El candidato que se va a hacer es Juan Gabriel Benítez. Eso le digo a la gente cuando el atrevido Gustavito pone. En otro momento y en otra etapa de mi vida, termina. Yo ahí cruzaba ese. ¿Cuál fue el último partido de Juan Gabriel? Y estoy buscando principalmente si ya estuvo en clásicos. Para mí el primer clásico, para mí, pero estoy buscando. Por eso estoy buscando, tenés razón, Jorge. Recuerdo algún Libertad Olimpia, Cerro Guaraní, pero Olimpia Cerro no estoy encontrando en este momento. Y Juan Gabriel viene siendo el que más pita últimamente. Lo más regular dentro de todo. Miramos que es la vara de baja, o sea, viene bastante, pero dentro de todo el que viene rindiendo. De los que viene habitualmente pitando. No, Gustavito me mira como, y por eso, de los que están, Gustavito, o sea, no hay muchos. Sí. Un segundo. Estamos con Pedro Aldave, la distinción de Tacuara Cardoso, enorme distinción en Benfica. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, Arturo, buen día. Bueno, contanos, vos lo representás a Tacuara, dijiste va a jugar hasta que, incluso con algunas anécdotas, cosas que pasan, hoy sigue jugando, permiso de libertad, fue a Portugal, la distinción del Benfica. Contanos cosas de él y cómo asumís la representación. Él viene del 3 de febrero a Nacional a Newell's, Pedro. Sí, él jugaba en 3 de febrero, ganó la liga de la segunda división, creo por toda ahí en la intermedia en ese momento. Después fue a Nacional y después ya con él le da 22 años por ahí, lo llevamos a Newell's. Yo a él lo firmé estando ya en Nacional, en un momento donde el técnico medio que no lo ponía, que estaba mal, no estaba en su mejor momento y bueno, empezamos a trabajar con él, pero y bueno, por suerte pudimos hacer la carrera que hicimos, después a Benfica, Turquía, Olympiacos y final en Libertad, que bueno, sigue dando que hablar todavía. Bueno, cuando fue transferido, él fue al Porto primero, ¿verdad? ¿O al Benfica, directo? No, Benfica, nosotros fuimos de Newell's a Benfica, sí. Sí, y la transferencia fue arriba, creo que 11 millones y más de dólares.
Un poquito más porque era por el 80%, después lo compraron todo 13 millones de euros en esa época, ¿no? En 2007. Hablar poco, rendir mucho en campo, la característica de Tacuara, Pedro. Y hacía muchos goles, yo me acuerdo en su estancia de Portugal, nosotros teníamos un montón de ofertas, el presidente nunca lo quería vender porque decía que si yo le traía un delantero que meta todos los goles abajo del arco, que le meta 30 goles abajo del arco, lo vendía, decía, y nunca lo vendí, siempre lo quería cambiar de contrato, lo tenía contento. Bueno, gracias al presidente tampoco que lo vendió, tiene este reconocimiento que tuvo de meter todos los goles que metió durante 7 años ahí en el Estadio de Alú, ¿no? Pero bueno, Tacuara siempre fue sinónimo de rendimiento, ¿no? Hablando poco, como vos decís. Claro, con relación a Tacuara, ¿qué te hace transmitir y qué te dice? ¿Y producto de qué el éxito alcanzado? Producto del trabajo. Él es humilde, trabajador, no hay mucho secreto. Se preocupa por hacer prevención, trabaja en el gimnasio, vive para el fútbol todavía. Y sobre todo yo creo que él en todos los órdenes de la vida le va a ir bien porque él es muy trabajador en todo, es tranquilo, digamos, no sin tirar manteca al techo, como se dice, es una persona muy profesional. Pero bueno. Cosechar esto, la distinción, los socios que brindaron su apoyo en toda la elección con grandes figuras, Pedro, en el Benfica, que en sus elementos, corregime vos si estoy equivocado, tuvo la mayor cantidad de socios activos en el fútbol europeo del Benfica. Sí, creo que era el club en una época con más socios en el mundo. Yo creo que ahora todavía lo seguirá haciendo. Sí, lo quieren mucho. Vos calculás que el estadio tiene 20 años, jugó 7, habrá metido como 200 goles. La mayoría de los que vota hoy lo vieron jugar todo porque eran chicos y lo veía Tacuara meter 2 o 3 goles por partido. Llegaron a los 2 finales de Europa, campeones ahí. O sea que Tacuara ha metido goles en el clásico al Sporting de A3, de A4. Pues uno lo dimensiona ahora, pero en su momento, viste, por ahí nos dábamos cuenta, pero no, él ahí es una leyenda más que el Benfica siempre fue una leyenda, o sea que bueno, y él también lo va a dimensionar ahora cuando fue, porque él capaz que no lo dimensionaba, porque uno el jugador juega y después viene y él está activo todavía, pero ahora lo va a dimensionar él, lo va a dimensionar los hijos que por ahí no lo vieron jugar, lo están viendo ahora, lo que él fue ahí en un estadio espectacular. O sea que la verdad que me pone muy contento por todo lo que trabajó, ¿no? Y para darse cuenta él también de lo que él vale, ¿no? Y lo que es, lo que significa la fotografía de Tacuara, mural como un mural, ¿verdad? Con la grande estrella del Benfica en el club. Sí, por eso, bueno, pero él ahí también va a tomar una dimensión. Muchas veces yo le digo hablar con la prensa, viste que Tacuara habla poco, lo llaman para ver un clásico, para que dé su opinión. Y él dice, no, tenés que hablar, le digo, vos sos una leyenda para muchos hinchas o para mucha gente que quiere escuchar tu opinión, de qué te parece. Eso no te enciende, viste que a veces los jugadores les cuesta hablar con la prensa, buscan un enemigo en la prensa. Y digo, no, la prensa también es para llegar a los socios, a los hinchas, a la gente que a uno lo apoyó siempre o te criticó, pero para saber quién sos también. Así que bueno, por suerte ahora le están dando esto y le está viendo también otras cosas y está viendo también todo lo que cosechó, ¿no? ¿Y él qué te dijo? ¿Vos tuviste oportunidad de hablar después de esta distinción que le hicieron, Pedro? Sí, hablé antes y después me avisó cuando estaba yendo en el micro a jugar, creo que no sé dónde jugaron, en Mallorquín, no me acuerdo dónde jugaron, que me dijo que después del partido viajaba con la familia. Me dijo antes si quería que lo quisiera acompañar, pero como va con la familia, que vaya tranquilo. Pero la verdad que me contó, estaba muy emocionado con este tema, ¿verdad? Me pone muy contento por él. Y bueno, estaba muy emocionado porque los hijos nunca habían ido, estos hijos no, el más grande sí. Y bueno, así el mejor goleador de la historia del Benfica extranjero, qué mérito, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? Sí, no es poca cosa. Pero bueno, ahora se ve también, como también lo fue el homónimo Julio Cardoso en México. Nosotros tenemos jugador Roque, todos los goles que metió en una Premier. Ahora se dimensiona lo difícil que era. Pero bueno, como siempre, normal. Pero bueno, ahí está. No es solo el gol que erró contra España. También alguna cosa hizo en el fútbol, ¿no? ¿Por qué sacar a relucir eso de España?
Y porque siempre, viste, los perros empiezan, no, porque era este, era aquel, era el otro. Hay que ser respetuoso un poco, pero para que vean también un poco los pibes, porque todo el mundo se queda con que erró el gol. Si yo no lo vi jugar, viste como son... El ambiente del fútbol no es, viste, todo exitista, de hoy, mañana, o muchas veces uno no respeta a un técnico. Yo le digo a mis jugadores que son jóvenes, van y dicen, el técnico, el Dembow, que esto, que lo que... Vos sabés quién es tu entrenador, cuántos partidos jugó, quién es, si fue jugador. Bueno, nosotros tenemos un montón de jugadores que fueron estrellas, realmente, y por ahí porque no había tanta repercusión antes, lo tenemos entrenando en división inferior y por diferentes motivos de la vida, por ahí no tienen un buen pasar o todo, y los chicos, viste, que son medio déspotas, no lo respetan. No hay que respetar a la gente, pero yo le digo, por eso te estoy diciendo esto también, porque viste, Tacuara, sí que ahora está metiendo goles, porque mete goles todos los partidos, entonces, pero a mí me gusta que sean respetuosos, entonces, es irónico también, te digo, que alguna cosa hizo para algunos que se piensan que Tacuara es eso solo porque no lo vio en realidad, ¿me entendés? Eso va mucho también por la educación de la gente, el mayor. No, pasa también en Argentina, pasa en todos lados. No, por eso digo, lo que se transmite uno al otro, vos mismo estás diciendo, sin conocer la historia, sin verlo jugar, puedes recibir lo que dice el mayor. Pero es mi opinión, es lo que deja esto de los años en la vida y los años en fútbol, es decir, escucha y después repite. Y yo le digo a todos los juveniles que trabajan conmigo, lo primero que le digo, vos sabés quién era el entrenador, dónde jugaba, buscarlo en YouTube, mirarlo, si no es muy viejo, que lo mire, y después empezó a criticarlo. Por algo te dicen las cosas, uno, viste, los chicos son medio, hay que educarlos, viste, en ese sentido, no respetan a la... Una cosa es ser mayor y otra cosa es tener experiencia, la experiencia tiene que estar respetada, esa es mi idea, ¿no? Está bien. ¿Hasta cuándo se queda Tacuara? No, unos días más, si tiene que venir a jugar, se está jugando el campeonato acá. Bueno, pero... Está jugándose el campeonato, tiene que meterle presión al técnico de la selección, todo ahora. ¿Sabes con la fuerza que viene Tacuara ahora de ahí, que le tiene todo lo que le hinchaban, le dicen, tiene ganas de jugar en el Benfica ahora Tacuara? Imagínate. Y sí, como buen representante, al guerrero ese. No vaya a vender el producto porque estás hablando ya como un representante que está ofreciendo un jugador. Bueno, me dio fuerza también, ¿te acuerdas? Lo vi ahí en el estadio de la Luz, vinieron todos los fantasmas del pasado. Tiene que venir con el hacha afilada el guerrero este, vamos a probarlo ahora. Y está bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, está bien. Tiene que meter presión. ¿Hasta cuándo va a jugar Tacuara, decías vos? Y no sé ahora, pues ya ahora me está superando las vacas. ¿Viste que yo te dije que tenía no sé cuánto cabeza de vaca? Sí. Se enojó. Y ahora que viene acá, ahora otra vez el fútbol pasó las vacas. Va a querer seguir jugando ahora, qué sé yo. Vamos a ver, ahora vamos a probar, vamos a ver si viene el live, porque pensándose que es un fenómeno todo lo que hizo y comió 4 o 5 restaurantes ahí, o viene con hambre de querer volver a Europa. Vamos a ver, vamos a probarlo. Es una caja de sorpresa, Taco. Y bueno, yo sé que lo admira mucho y que lo querés mucho, y la reciprocidad realmente de Tacuara hacia tu persona. ¿Cómo está Julio Enciso? Enciso está bien, está recuperando esta lesión molesta, más que difícil, porque por la técnica que hicieron de operación tarda un poco más, pero está bien, tiene una hambre, una gana de jugar, está enloquecido, hace cuenta de tener una Ferrari en el garaje. Quiere jugar. Desesperado, quiere arrancar. ¿Y cuánto tiempo más tiene que esperar? Sí, hay un tiempo biológico para que se suelde el meñico cocido de 2 meses y después tiene que volver de a poco y la premia no te perdona, uno tiene que volver al 100% porque se puede volver a lesionar si no vuelve al 100% normal. Entonces le va a llevar 8 semanas más, qué sé yo, y después la puesta a punto. Hay que tener paciencia con Julio. ¿Cómo anda Enzo González? Pero está bien. Enzo. Muy bien, entrenando fuerte, jugó algunos partidos, está buscando distintas posiciones dentro del ataque, como para darle variante al entrenador, está formándose, está como estuvo Julio los primeros 6 meses en Inglaterra, que Julio lo recortó, la verdad, porque es un animal. Esperemos que Enzo lo pueda hacer, pero él está sumando entrenamiento, está creciendo. Obviamente no tiene las luces de los partidos, pero lo están preparando para
para meter presión para poder jugar, ¿no? Y vemos fotos de Enzo y de Julio Enciso. Bueno, y vemos que tiene 18 años, partamos de la base que tiene 18 años. No, pero se comunican en Inglaterra los dos, eso está bien, Julio y Enzo. Que se comunica bien. Sí, se comunican, estuvieron juntos en la casa de Julio, todo, no, bien, fueron a visitar, también te cambiaron camiseta. Y sí, ¿cómo no se van a comunicar si son generación paraguayos, hacen lo mismo, generacionalmente? La unión hace la fuerza, tienen que estar comunicados y juntos. ¿Y cómo hacen preolímpico ahora, Pedro Aldave, que los representan los dos? ¿Pueden hablar con los técnicos, con los dirigentes? Porque no hay ninguna obligación de los clubes en el preolímpico. Y es difícil hablar en este momento, porque viste que los dirigentes no dejaron ni al sub-20 tampoco. Los dirigentes son complicados, los de hay que esperar y después ver en este momento un tiempo prudencial antes a ver si se pueden hacer. Hay clubes que dejan, yo creo que si te digo que lo van a dejar uno así al otro no te miento, porque es el momento, qué sé yo. Por ahí, qué sé yo, un equipo tiene 10 jugadores adelante y tiene no lo va a necesitar en ese tiempo y te lo da, y en otro tiempo no te lo da, qué sé yo, qué sé yo, la Premier es muy especial, pero esperemos que sí, o que se pueda ver un mix. También está claro que si está jugando de titular todos los partidos en la Premier no lo van a dar a ninguno de esos dos, eso olvidate. Sí, eso es que va a llevar más tiempo. Porque para ellos es importante el campeonato. Claro, eso lleva más tiempo. Lo de Julio prácticamente ya está. Y bueno, Pedro, felicidades. Bueno, eso te lo dan, no te lo dejan, y el otro está jugando todos los partidos y le sirve al equipo, no te lo van a dar seguro. Bueno, Pedro, comenzamos hablando de Tacuara Cardoso, otro homenaje del Benfica, estando de Newell's, lo transfirió Newell's al Benfica. ¿Al Benfica fue? Sí, al Benfica. Un saludo del aire, Pedro, y gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, gracias por recordar el tiempo. Te mando un abrazo. Igualmente a vos. Pedro Aldave. Adiós. No, mucha memoria. La verdad que pasamos muchas cosas aquí en el Estadio de la Luz. Hice muchísimos goles importantes y este recuerdo que están haciendo es la verdad un orgullo para mí y para mi familia. Agradecerle a la gente por el cariño de siempre, porque esto se demuestra que hice bien mis cosas aquí, hice bien mi trabajo y me están destruyendo. Oscar. O Cardoso no Benfica de hoje. ¿Cómo? Está a faltar uma réplica sua no Benfica de hoje. No falta más, ya hay bastante, creo que con este que hicieron ya se hizo todo. La verdad, muy agradecido a la gente, al presidente, a los dirigentes por hacerme este homenaje. Eu perguntava-lhe se falta na equipa do Benfica. En el equipo no, tiene buenísimos jugadores, buenísimos delanteros. Yo creo que van a remontar en la Champions, también en el campeonato también, así que le deseo éxito a todos. Oscar, 172 golos, é o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica. O que é que simboliza esse estatuto para si e o facto de estar aqui representado neste lote de 20 jogadores? No, y orgulloso, así como dije, orgulloso de formar parte de este club tan grande. Estoy muy agradecido. La verdad que cuando llegué aquí nunca pensé que iba a alcanzar estos goles que hice, ¿verdad? Los goles que hice, la verdad que nunca pensé que iba a alcanzar, pero gracias a Dios con los trabajos alcancé y estoy muy agradecido. Tacuara Cardoso. ¿Cierto lo que dice? Contra España fue lo de Tacuara, ¿verdad? Sí, contra España, cuartos de final. Eso nomás los muchachos se acuerdan. Citrón detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud
salud, tu belleza y tu economía. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ya están los precios, tenés Sí, todo. Olimpia habilita la venta de las entradas, no solo los precios, sino a partir de ahora ya pueden comprar las entradas en el Salón Blanco de Para Uno o de forma online en la página de Tiquetea. Gradería Sur 30.000 guaraníes, gradería Norte visitante 30.000, Platea 50.000 guaraníes, preferencia lateral 70.000, VIP Central 100.000 y VIP Campeones del Mundo 100.000 guaraníes igualmente. Ya están en venta las entradas para Olimpia. Este que vos tenés también, ¿verdad, niño? El mismo. El mismo. ¿Qué tal, Nayo? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Saludos para vos, para los muchachos y para la audiencia. Hablamos con la comisaría Cuarta, hablamos con el preparador físico de Resistencia, hablamos con Julio Cáceres, hablando con vos. ¿Cuál es el tema de la óptica que vos tenés con relación a los incidentes ayer en Nacional, licenciado Nayo Caballero? Bueno, nosotros tenemos varios videos que estamos analizando, ¿verdad? En relación a los hechos. Y bueno, fue una, digamos, más bien empujones, corridas entre la gente digamos, de los jugadores tanto de Resistencia como Deportivo Luqueño, que lastimosamente arrojó un herido que una persona no tiene nada que ver con ello, que es una seguridad privada, ¿verdad? Pero después no pasó mayores, pero fue, digamos, en la entrada de ellos fue normal, terminó el partido, ningún problema, se basaron las manos, algunos reclamos, pero no pasó mayores. En el campo de juego, digamos, también hubo un empujón entre un fotógrafo acreditado y preparador físico de Resistencia, ¿verdad? Que realmente no pasó mayores, no hubo golpes, más que empujones, direcciones y punto, ¿verdad? Y después los equipos entraron normalmente a sus vestuarios. Y bueno, una vez que estaban en su vestuario, no sé, alguien habrá dicho algo, ahí entraban jugadores no convocados de ambos equipos, con sus hijos, inclusive algunos que bajaron de la preferencia ya que no estaban ellos participando del partido. Y bueno, entraban sus hijos y después empezó una corrida generalizada que no digamos, no se ve que se hayan tomado los golpes ni nada por el estilo. No pasó mayores, pero fue entre jugadores, bueno, ocurre que la cabeza rota. No es que la policía estuvo ahí inmediatamente y bueno, seguridad privada que estaba cubriendo el vestuario de Resistencia, no sé si le tiraron con un palo o le pegaron con un palo y tuvo una rotura de cabeza que lastimosamente un trabajador está pasando, o está pagando las consecuencias de algo que entre colegas, entre futbolistas o entre gente del Estado o la dirección técnica. El licenciado Nayo Caballero, ahí le mandamos ahora a Cantero la foto del guardia de seguridad, no sé si ya vio, Chicha recibió. Una pena. ¿Ah? Sí, yo lo recibí una pena porque la es un cabeza trabajador, rota sangrando, estamos, un segundo Nayo, estamos con Ernesto Rosato, Nicole Diego, NPI, y vamos a poner en pantalla, me dice Diego. ¿Qué tal, Diego, Ernesto? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arturo? Habrá recibido ya acá, Cantero, la foto de la cabeza rota y atendido. Mira que no pasó mayores Nayo, pero este no es el modelo, disculpame la intromisión, este no puede ser el modelo, ni puede haber defensa con este tipo de agresiones. Y no, Arturo, sobre todo entre colegas, porque el partido puede terminar caliente, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero son jugadores que no son la primera que están jugando juntos, ni va a ser la última que están jugando juntos, y son, digamos, trabajadores del fútbol, son colegas, y bueno, no sé por qué se habrá encadenado el dedo durante alguien, digamos, habla que nosotros si fue jugadores, fue la gente de Estado, fue la gente de dirigente, porque gente extraña ahí no estuvo. Y que había jugadores que estaban entrando con sus hijos al vestuario, ¿verdad? Y bueno, tuvieron que salir corriendo criatura de ahí de los vestuarios. Y bueno, miran la imagen de un chico que está viendo una corrida general y viendo a un guardia ensangrentado, o sea, realmente fue lamentable, ya que
el partido fue un partido muy disputado, un partido caliente, donde, bueno, cuadrillo 12 en la cancha, pero bueno, no terminó ahí, evidentemente, porque después eso siguió en el pasillo del vestuario, pero no se ve, en todo lo que sea, todas las imágenes que tenemos, no se ve agresiones entre los jugadores, más que corridas, empujones y gritos, ¿verdad? No. Y vos sabés, el guardia, no el guardia es contratado por la gente de Resistencia, fue contratado el guardia. Claro. El responsable de la seguridad es el Club Resistencia, ¿verdad? Contratar la seguridad privada y gestionar todo lo que sea la seguridad de policial también dentro del estadio, ¿verdad? Ellos son responsables de la seguridad, ¿verdad? Y bueno, había algunos policías de dentro ahí en el acceso, en el túnel, ¿verdad? Primero salió un equipo, salieron bien, pero después no sé, alguien se pasó de palabra o porque no se ve tampoco que se le haya herido dentro del... Pero bueno, salieron gente corriendo del vestuario, ¿verdad? Los vestuarios en la cancha nacional están uno al lado de otro, ¿verdad? Y el vestuario árbitro está del otro lado de la cancha, ¿verdad? Entonces, tampoco los árbitros vieron lo que pasó, ¿verdad? Exceptuando lo que pasó en el campo de juego, en el cual hubo empujones entre personas de ambos clubes, ¿verdad? Pero bueno, no pasó mayores, pero una lástima. ¿Tiene video? En el vestuario entre colegas, ¿verdad? ¿Tiene video? Van a hacer una investigación concreta de esto, en la profundidad. Sí, muchos videos. Tenemos muchos videos que será analizada, inclusive los videos del Club Nacional que tienen en ese sector. Y bueno, vamos a ver y digamos, deslindar las responsabilidades correspondientes a quien corresponda, ¿verdad? Porque realmente es una pena, porque al final uno piensa que ya en la zona de vestuario ya, digamos, bajan las pulsaciones y nuevamente son colegas en el cual muchos coincidieron en algunos equipos inclusive, pero es una pena que se haga esto, es una pena. Bueno, y hace rato que no estaba sucediendo, pero pasó. La decisión correspondiente, ¿verdad? Bueno, y clásico, ahora vamos al clásico del domingo. ¿Qué es lo que podés informar lo último vos como jefe de seguridad, PF, para el domingo para uno? Bueno, hubo un recorrido previo con la gente de la Policía Nacional, de las diferentes direcciones y jefaturas de la Policía Nacional, justamente el día lunes, donde hubo varias recomendaciones en relación al operativo preparado por el Club Olimpia. Te comento que son 600 entradas en el sector norte para Cerro Porteño, según lo último hablado con Malte Melgarejo. Todo el acceso del lado de España, por la calle Ayala Velázquez, creo que Cubanich la otra, y todas las calles van a ser exclusivamente acceso para el Club Cerro Porteño. Tanto digamos los 600 aficionados que van a entrar en el sector norte, como también los directivos digamos acreditados para el efecto, ¿verdad? Y toda la parte hacia el lado de Mariscal López, ¿verdad? Que ahora se está pidiendo cerrarlo por lo menos una hora o una hora y media antes del partido, que es un día domingo donde hay mucho menos tráfico. Sería todo por Mariscal López. El día de mañana, 11 horas, tenemos una reunión de coordinación y de seguridad, donde nuevamente estaremos todos con la policía y ambos clubes para aclarar algunos temas. Y bueno, posterior a eso, el Club Olimpia va a estar socializando con los medios todo el operativo, de tal manera que la gente quede claro que la gente de Olimpia tiene que entrar sí o sí por el lado de Mariscal López, y bueno, que no puede estacionar del lado de España sobre esas calles. Entonces, bueno, todo el operativo policial, y también están la gente de la municipalidad invitada para pedir el cierre de calles, sobre todo Mariscal López, que es la calle, digamos, más conflictiva, porque está viniendo todos los aficionados de Preferencia, Sur y Plateas están entrando por el lado de Mariscal López, que es mucha cantidad de personas, ¿verdad? Por el lado de España van a entrar solamente 600, que son las más 600 más 100
100 gentileza que van del lado de preferencia hacia el lado norte, ¿verdad? Básicamente eso. Y mañana después de las 11 de la mañana, después de la reunión, estaremos ya todos los medios tendrán, digamos, todo el operativo ya aprobado por la policía y nosotros, ¿verdad? Muy bien, Nayo, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo que pasó allí en el Nacional lo ponemos ahora al tanto que lo que viene el Clásico. Chao, Nayo, gracias. Gracias a vos, Arturo. Gracias, Nayo Caballero. ¿Qué tal, Ernesto Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para todos los bien, muchachos. Señor. Bien, bien. ¿Cómo anda la cosa? Muy bien, muy bien. Estábamos debatiendo recién el tema de Jan, si ataja, no ataja. Diego tiene una información que dice que hoy, hasta ahora, 12:29 del mediodía, no ataja a Jan Fernández. Para mí creo que Bernay se juega una carta muy fuerte. Si realmente puede descomprimir, él es la cabeza de grupo, creo que ya marcó la cancha, ya le dijo que esto es un grupo, que acá nadie más importante que otro, y me parece que a mi criterio debería descomprimir y atajar, porque si no lo hace me parece que se viene una hecatombe interna grave dentro de Cerro Porteño, porque ¿qué es lo máximo que tiene Cerro Porteño en el año? Lo máximo que tiene es lo que va a pasar el domingo. Es lo que pienso. ¿Y que tiene, va a influir lo de Jan? El dato que yo tengo que hasta ahora el arquero titular es Miguel Martínez. El dato que manejo. Para mí descomprime, yo no tengo el dato que tiene Diego, pero para mí descomprime Bernay y va a atajar Jan Fernández. Para mí lo tiene que hacer. Ataca Jan, digo. Para mí es 50-50. 50. Para mí hasta ahora 50-50. Habría que ver con el paso de los días. Yo sí sé que el plantel está molesto. Esperaba que Jan en la práctica digan, señores, me equivoqué, pasó esto, y él no pidió disculpas. Ahora, Jorge. Ahí está. Si él lo hizo eso, claro, después lo que pasó. Ahí y el plantel estaba esperando eso. ¿Quién va a atajar o no? Todavía no. Pero el plantel esperaba una disculpa de su parte que no se dio. Jorgito, lo que acaba de decir vos es clave. Si él realmente no pidió disculpas, porque acá lo que se dijo es, no te vas al banco, no me voy al banco, me voy a mi casa. Entonces, a partir de ahí no se dijo, bueno, si te vas a tu casa no atajas el domingo. Eso no se dijo. Pero vamos a ver si le marcan la cancha. Si no pidió disculpas, si no habló con su compañero porque es bastante orgulloso, me parece que el dato que tiene Diego es bastante veraz. Otra cuestión, respetando lo de Jorgito, porque estamos con el contacto ahora, con el duplex, ya había anticipado también nuestra compañera Nicole a lo que dice Jorgito Sosa, que por ahora no pidió disculpas, es el arquero de Cerro, tiene que entrenar por una cuestión de contrato, de respeto, porque es un empleado del club, entrena, pero hasta ahora no hubo esa charla con Bernay, y es lo que tengo como información. Mientras eso no ocurra, el titular va a ser Martínez. De hecho, atajó bien Jorge el partido ante Trinidense. ¿Estuvo bien o no el arquero de Miguel Martínez? Solo el primer gol, allí creo que el segundo, el empate, ahí se aceleró un poco de jerarquía. Pero lo que decía Arturo recién, Nicole recién, es que ella tiene la información desde adentro de que Jan se presentó a entrenar y como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera normal, no habló, no dijo nada, no pidió disculpas, no habló con el técnico. Hay un detalle, Cerro en algún momento le tiene que poner nuevamente la vidriera porque va a necesitar, o sea, un jugador que con estos antecedentes difícilmente lo pueden comprar, o sea, en algún momento va a tener que jugar algún partido, me parece, de aquí a fin de año, para que después lo quieran transferir o con los antecedentes pasados lograr venderlo. Pero el partido, hoy cumple 28 años justamente, su cumpleaños. El partido clave es el domingo, por todo lo que se armó. Si no lo pone, va a haber un problema interno bastante complicado. Pero hay que ver, yo digo, para mí la muñeca de Bernay va a primar muchísimo. ¿Cómo se juega él? ¿Lo pongo o no lo pongo? O él da el puntapié inicial y va a decir, Bernay, y te sumo otra persona que hoy está teniendo mucho peso en Cerro, y es el gerente, Juguero. Ok. Yo creo que para mí, lo que haría yo, si Arturo me pregunta a mí, lo agarraría después del almuerzo o en algún momento de hoy, decirle, bueno, lo sientan Jubero y él, y le dice, mira, vamos a hacer esto. ¿Vos estás dispuesto a pedirle disculpas a tu compañero? No, porque no hice nada malo. Ok, entonces no atajás el domingo. Entonces darle la chance de que él pueda remediar de alguna manera esta situación. Si no lo hace, me parece bien. Pero si lo hace, me parece que Cerro no puede prescindir de un arquero de la categoría que tiene. Y separamos las cosas, como decimos con Diego. Una cosa es el arquero, otra cosa es la actitud que tiene fuera de la cancha. Y bueno, Néstor, Diego, también tuvimos una charla, ustedes ya estaban pasando las palabras de Tecahora Cardoso, distinguido en el Benfica. Sí. Estaba contando Pedro Aldave que la transferencia fue superior a 13 millones de euros. Sí, cuando fue transferido del Newell's al Benfica. Él hizo 3 de febrero. 2005, creo que estoy equivocado, jugó en Nacional. Sí. Cuando vino acá, y fíjate vos la carrera ascendente, Germán, compañeros. Terrible. Que tuvo Tacuara Cardoso distinguido por los socios
del Benfica, que llegó a ser el club con mayor cantidad de socios del mundo, fue precisamente en el caso Goodman. ¿Te acordás, Goodman? ¿Te acordás? No viví en esa época, pero sí sé a qué se refiere. La maldición, la maldición. La maldición Goodman. Y Tacuara Ahí es jugó cuando- 2 finales de Europa y las 2 las perdió. No, pero esa fue la maldición. ¿Vos sabés la maldición Dentro de Goodman, la maldición Ernesto? esa. Sí, hasta Sí, ahora. señor. Ernesto, Sí, señor. ¿cuándo Sí, te señor. conté? Y ya, el año pasado nos contaste. Ayer te conté y vos, Diego. Sí, ya contaste, sí. Y Nicole sabe. No, Nicole no sabe. Ocurre que... No, Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Esperana. Esa maldición se llama, y es verídica, Sí. y Cuando a lo ser despidieron. breve, se llama la maldición Goodman. Nunca más van a llegar a una final. Van a No, ganar una final. nunca más. Él se fue y le dijo al presidente, quiero hablar con usted. Quiero un aumento ya del salario, Sí. porque venimos de ganar a Barcelona, somos campeones de la Liga de Europa, ahora la Champions. Creo que era Barcelona o Real los dos. 12:34, no hay tiempo ahora. Sí hay tiempo, Arturo. Es Entonces importante le que los dice, milenios sepan. Carolina, ¿vos quién sos? Presidente de Benfica. Presidente de Benfica. Yo soy Goodman. Le dice Goodman, llegó la hora, ganamos todo, quiero mejora. ¿Cómo? Quiero mejora económica. Le dice, vos necesito que hablar con mis pares, mis dirigentes, ¿sí? ¿Vos? Voy a hablar con mi directiva, señor Guzmán. ¿Puedo seguir? Sí, señor. Sí, sí, sí. Adelante. Se gana por esa foto que está ahí. por Ahí favor. está. Guzmán. Howling? Verana. Entonces, mostrame a mí la cena, mostrame. Porque tiene que graficar la cena. Claro. Poné mamá con tu música bahía, esa de misterio. ¿Cuándo vio Howling? Pero le dice, ¿se reunió? Sí, se reunió. Cuando yo entro, Goodman, ¿vos de quién te reís? El que está haciendo ahí. Cuando entro, le digo, y después se dúo, te digo a vos. Sí. Va al café, me decís vos, vamos a trasladar acá. Sí. Y vos me decís, hablé con los dirigentes en el caso. Hablé con mi directiva y no hay caso, Guzmán. Seguimos como estamos. Te voy a decir una cosa, presidente, me voy a ir. ¿Tenemos tiempo o no? Sí. Me voy a ir. Ustedes tampoco consideran cerca de 200.000 socios al día. Para vos no tiene valor. Así como estamos ahora. Esperate Seguimos bien. igual, seguimos igual. Y te olvidás cuando le traje a Eusebio. Te olvidás cuando yo... Eusebio hace los goles. No, yo le traje a Eusebio y esta es la manera que me pagan. Y comienza a calentarse. Había una señora a la comisión directiva que ponía así, estaba muy nerviosa. El presidente, ¿qué es lo que me mira? ¿Que miento? Bro? Ya me la contó esa. Ya te conté. Entonces la señora hace así, mira un gesto. Y él se da cuenta. Bueno, me voy. Le voy a decir una cosa a vos y a todito lo mismo. Yo soy Goodman. Levantate, Arturo, como para el gesto que te vas. Claro. ¿Me va dirigido a mí? No, pero estoy tratando Entonces, de no, manejar si el salgo, acto. tengo que llevar el micrófono conmigo. Entonces, qué nervioso me pone. Maldición Guma verídica. Ok. Le dice, voy a decir una cosa, me voy. Y le voy a decir una cosa. Benfica nunca más va a ser campeón de la Liga de Campeones. Hoy la Champions. Sí, en aquel sí. momento, Liga de Campeones de Europa. Pero cuando, acuérdense, le dice, y a vos señora, te digo, le dice a la señora, ni lo cita a la señora, y también le dedica. Cuando se va caminando y cuando va a cerrar la puerta a Goodman, le dice, me olvidé de decirles algo. Y le mira fijamente a la señora, que era la contra que tenía. La señora, ya mayorcita, le dice, van a jugar finales, van a perder todas las finales. Y se va. Desde aquella época, 63, 64, fue 62, Benfica nunca más fue campeón de la Liga de Campeones, hoy Champion. Creo que jugó 7 finales y toditas la perdió. Se llama, hecho verídico, la maldición Goodman, quien fuera técnico del Benfica. He concluido, Ernesto Díaz. Impresionante. Ha sido un impecable, gusto. Adiós. impecable. Gracias. Solamente amigo. Arturo Adiós. Se Rubio. llama Chao. la maldición Goodman. ¿Querés otro ventaja? Sí, hasta ahora. 7 finales jugó. El tema de Sí, saber y- hasta cuándo estará esa maldición. No, Justo de por vida va a ser. De por hablábamos vida. recién con Aldave y 2 finales, ¿te acuerdas? Tuvo 2013, 2014, jugó final de Europa. Se vuelve, se tiene que terminar. Perdió Se las dos. fueron al cementerio. Ajá. Se fueron al cementerio de Goodman a pedirle, por favor, vende pues, Darío,
Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1238. Probae con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983-459-139 o en provence.com.py. École, oicoite. Agrego un dato más, la de 2013, la final que pierde Benfica ante Chelsea, fue Europa League. Justamente Tacuara había convertido un gol de penal y después en el final se le escapa, a los 93 llega el gol de la victoria de Chelsea. Otro compatriota estuvo en cancha ese día, Lorenzo Melgarejo, fue titular, jugaba como lateral izquierdo, en aquel momento cambiado a los 66. Y al año siguiente vuelve a llegar Benfica, la segunda oportunidad, y esa vez pierde ante Sevilla en tanda de penales, 2014, 2 seguidas que perdió y donde hubo compatriotas en su momento jugando. Después ya no volvió a aparecer, pero sí, forma parte de lo que hasta ahora no se puede Pero romper. Y sí, porque pasa. Pero lo de Eusebio le dice, yo le traje a Eusebio, tenía 15 años, la Pantera, la máxima figura de Portugal, yo le traje. O sea que la culpable fue la Vintage, que le hizo así. Que ella y él no quiso tomar la decisión propia, presidente, tuvo que llamar a la dirigencia. Sí. De Francisco López. Hola Arturo, saludos para todos. Bien. Qué bárbaro. Está en línea, pero. No, pero ahora tenés que otra vez volver a actualizarla. Y si no, no, ese Gustavito es grabado. El comisario, llamarle si tiene alguna novedad periodísticamente al comisario. Y si no, ponemos la versión grabada porque para él no hay ninguna denuncia. Que no sea que te aparezca una denuncia ahora. Porque hasta mañana en Urbana el comisario decía que en la cuarta que no había ninguna denuncia. No sea que ahora te aparezca una denuncia. ¿Qué tal, Francisco López? Bien, Arturo. Tratando de cotejar una información... ¿De cuál? Un poco complicada. Yo tengo esa. No fue así. No, otra salud complicada, la salud de la salud. Ah, ¿te habla de lo que pasó? No, de otra cosa, de un entrenador. ¿Te envió? Ah, no, perdón, pensé que era otra cosa. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda. El lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de Zira Paraguay. Vamos a tener con mucha prudencia, porque yo pensé que era otra cosa y yo me creo, no quiero. No, ese otro no pasó nada. Necesito agregar otro dato sobre Benfica porque realmente cosa de brujas. Al siguiente año... Que yo inventé la maldición. No, pero para que queden más claro que hay algo ahí más. Sevilla-Benfica. No cree, tiene que buscar. Ahora cree. No, pero datos del partido. Final de Turín 2014. Pierde en penales Benfica. Y ese día, uno de los máximos ídolos que es Tacuara falló un penal en la tanda de penales. Justamente, hasta eso le pasó a Benfica en partidos decisivos. Y termina perdiendo una vez más la final. Y a lo mejor habla el papá de Lorenzo. Mejor el papá de Lorenzo estuvo en ese partido que vos decís. 2013 ante Chelsea, la final. Llámale a papá de Lorenzo si estuvo en la cancha. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa, 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Estamos con Jorge Casale, estamos con el comisario, hablamos con Cáceres, hablamos con el preparador físico. Lamentable. Todo fue lamentable. Desafío, en realidad se trasladó el nerviosismo de la cancha a la tribuna y de la tribuna a la cancha. De la preferencia bajaron los hinchas luqueños y de los... Sí, pero ambos. Al decir se trasladó fue el mal manejo de partido, entiendo. Una situación que amarilla para acá, para un lado, para el otro, no supo manejar Denis López. Y eso enervó a la gente de Resistencia. Ante cada protesta de la gente de Resistencia, los de Luque también, con dedicatoria, que vos sos de la B, te vas para la B, del otro lado era lo mismo, ya vos también sos de la B, y cuestiones como esa, del folclore. Hasta ahí todo bien. Después, cuando empezaron a volar botella y compañía, bueno, ahí se descontroló. ¿Cómo te va, Blas?
Bien, Arturo, ¿cómo estamos? Estamos hablando de Tacuara. Tu hijo jugó el partido. ¿Qué partido que jugó? La final de la Europa League del 2013, Benfica-Chelsea. Vos no estuviste ahí, Blas. No, lastimosamente no pudimos estar en la final. Pero partidos previos a esa final estuvimos por Portugal. Me acuerdo, pero vinieron Canales y eso acá en mi casa. Me acuerdo perfectamente. Hace 10 años. Por el tema de que jugaba Lorenzo, tu hijo, en Benfica. Sí, jugó la final, creo que fue un 15 de mayo. De lateral izquierdo jugó. Si mal no recuerdo, en el 2013. ¿Cómo? Lateral izquierdo, ¿verdad? Lateral izquierdo, en esa época jugó lateral izquierdo. ¿Y qué más te decía Lorenzo con relación a todo lo del Benfica, ahora la distinción a Tacuara? Contanos, Blas. Y sí, fue realmente el que le marcó su futuro en Europa a Lorenzo, porque estuvo jugando más de 40 partidos ese año con el Benfica de lateral izquierdo con Jorge Jesús, y realmente llegaron a la final. Lastimosamente, como en todas las finales, creo que es donde está llegando Benfica, perdió en esa época, más todavía, y fue una experiencia única y sensacional para él y para mí también como papá, para nosotros acá, su mamá, sus hermanos. Fue realmente hermoso vivir esos tiempos. Sí, señor Blas, justo hablábamos del tema de las finales perdidas por Benfica. Lorenzo le contaba que allá se hablaba mucho del tema de la maldición Goodman, porque hasta aparecen cosas increíbles. Esa final que usted recuerda, perdió en la última jugada, en un córner, le hacen el gol en el minuto 93, por ejemplo. Sí, realmente se habla mucho de eso. Hay algunos que creen y algunos que no, seguro. Pero yo tampoco no sé si existe o no existe esas cosas, pero se habló mucho y pareciera que son realidades que llegan a un club, en este caso el Benfica, pero yo no quiero afirmar ni confirmar ni negarlo, no sé qué decirle, pero realmente fue algo. Ese mismo año yo me acuerdo de que en un partido, hasta ahora que yo soy muy fanático donde él juega, me acuerdo, me senté a ver el partido contra el Oporto. Benfica le llevaba, faltando 2 fechas para el final del torneo, Benfica le llevaba un punto de diferencia al Oporto, y justo llegaron en la penúltima fecha, jugaron entre ellos, y a los 93, como usted dice ahora, llegó en la última jugada. Benfica perdió 1-0 en una jugada que un suplente que entró, y ahí le pasó Oporto y salió campeón la última fecha. Fue una cosa que marcaron ese tiempo, una racha en la final. Todo se perdió. 3 campeonatos creo que ese mismo año se perdió. Ah, sí, cosas increíbles. Le pregunto, aprovechando, ¿cómo anda la recuperación de Rodrigo Melgarejo? ¿Para cuánto tiempo más tiene de lo que sabe el jugador de Cerro? Y no sé, realmente son preguntas que le tienen que responder los doctores de Cerro, pero por lo que yo veo y hablo con él, está muy bien, recuperándose más de lo que se esperaba, porque es un chico joven, está en una etapa de crecimiento y eso le ayuda bastante. Es chico joven, disciplinado, y estamos ahí esperando la vuelta, posiblemente que y llega a hacer la pretemporada con Cerro Porteño. Esta vuelta yo creo que va a llegar a jugar en el próximo año en Cerro. Supongo que también al haber un nuevo proceso en la selección con Garnero, Lorenzo mismo se toma eso como una especie de decir una nueva oportunidad, de decir, puedo volver a ser convocado. Y siempre uno espera. Yo como papá, ¿quién no quiere ver a su hijo en la selección? Y él está todavía como para dar una manito a la selección. Es joven todavía, se cuida mucho y tiene condiciones. En cualquier momento podemos darle un oxígeno diferente al plantel, y porque yo creo que están ahí nomás todos. Cualquiera puede llegar a jugar, por algo están ahí, y ojalá que esta vuelta el técnico
le lleve y en cuenta y que le pueda convocar, y una vez más, con lo poco que él le tocó estar convocado en la selección, esperemos que esta vuelta suceda y por lo menos debutar en las eliminatorias. Muy bien, Blas. Saludo a Lorenzo. Gracias, Blas. Muy amable. Bueno, Arturo, hasta luego. Gracias, Blas Melgarejo, papá de Lorenzo Melgarejo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿El partido qué tal? Malo. Un poco vistoso. El resultado. Le costó bastante a Luqueño. Muchísimo. Una versión extraña y, o sea, Resistencia fue a buscar el empate. Si podía alguna contra. En realidad era parejo hasta la expulsión. Y tengo para agregar incluso ahí en el tema de la expulsión. Ya no fue una cuestión accidental. Yo, al menos, déjame pensar mal en esta. No soy de pensar mal. ¿Cuál de las expulsiones? En la de Ruan Vinicius. La de Ruan. Porque Ruan Vinicius los toma del hombro primero a Rodrigo Rojas y lo empieza a hablar. Y Rodrigo le dice, salí de acá, lo saca, empieza una ida y vuelta ahí. Y Ruan Vinicius le hace como una especie de vas a ver, ¿entendés? Y en la siguiente ocurre. Ya lo tenía fichado. A lo mejor no se vio eso, pero nosotros con Jorge vimos, y es más, le marqué a Jorge, le dije, mira cómo se están tomando ahí entre Rodrigo, por una cuestión que debió ser en cancha, después lo pudo quebrar al colega, a Rodrigo Rojas, una entrada desleal de Ruan Vinicius, y a partir de ahí cambia el partido, porque el partido tiene dos puntos de inflexión, uno ese punto de inflexión en el donde se va expulsado Ruan, donde Luqueño se hace dueño del partido y se juega en territorio de Resistencia, pero sin ideas Luqueño, metiendo pelotazos, forzando, sin lucir en el juego. Y después cuando se expulsa a Leguizamón, bien expulsado, allí de vuelta se equipara y ahí se vuelve peligroso Resistencia, y casi por 5 o 10 minutos más si se jugaba, me parece que incluso podía terminar ganando Resistencia, porque lo llevaba a Luqueño contra su arco. Parejo, pero mal jugado, demasiada fricción, y se le fue el partido a López, a Derlis, porque primero hay una fina línea entre dejar jugar y dejar pegar. Ayer se pegaba y después cuando ya se le fue el partido empezó a sacar tarjeta. Terminó con 10 tarjetas amarillas Luqueño. Resistencia, con 10 tarjetas amarillas. Y del otro lado hubo 3. Se le fue 13 tarjetas amarillas en un partido que no era para 13 tarjetas amarillas. O sea, ahí te da la pauta un poquito de cómo se descontroló un poco la cosa, y ese nerviosismo se trasladó después afuera. Tuvimos que esperar unos largos minutos para salir después de la zona de cabinas, porque seguía el Merecumbe, el tole ahí afuera. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo puedes hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Gran variedad en televisores, lavarropas, aires split, celulares y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Leonardo Abad es el número del jefe de seguridad particular que Resistencia contrató. ¿Qué quiere decir eso? Sí, la empresa se llama Abad S.A. Y el Leonardo, imagino que es la persona encargada o el dueño o el ahí tiene el teléfono, Gerardo. Porque la persona se llama Marcelino, el guardia aéreo, Marcelino Arévalo. Sí, hubo agresión también al camarógrafo oficial del Deportivo Luqueño, a un miembro del staff de prensa. Al fotógrafo que estaba allí. Leonardo Abad es la empresa. Abad se llama la empresa. Abad es el número del jefe de seguridad que tiene Resistencia. Sí, que es la empresa que contrata. Que suele estar en varios clubes en realidad, pero ayer estaban trabajando ahí en cancha de Nacional. ¿Y por qué dice que la gente de Luqueño no está diciendo la verdad?
Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. 12.53. ¿Buscas el sabor auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con las mejores variedades de cortes. Encontrarlos en los salones de venta de la cooperativa Shorty Cero en tu punto de venta más próximo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, con la garantía de la cooperativa Shorty Cher. Llámale pues al hijo, a Roberto Garcete, hijo, presidente de Resistencia. Porque ahora eso va a tener cola. Y sí, porque no puede quedar así. Sí, se va en el loco, va a tener cola. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. 12.54. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Dice Infanto, la imagen del circuito cerrado que tiene la PF anda por sí sola. Se va a armar uno. Este es Infanto ya. Dispara Infanto. ¿Vos sabés a quién es Infanto? Sí. Infanto ya está disparando. Y Roberto Ídolo de Garcete, estaba ayer a la corrida de Infanto. ¿Infanto que estaba? Sí, estaba ayer. ¿Y qué es lo que hacía él? Y fue para hacer notas ahí en el momento del tole-tole porque... ¿Pero corrió o se bancó? No, sí, corrió, se fue abajo. Estaba cubriendo, sí, estaba trabajando todo el equipo de Azul. ¿Te acuerdas? Un día le dije a Infanto, ¿quién está en línea? ¿No está? ¿Cómo iba a decir? Tenés que decir algo tenés que informar Infanto. Bueno, espera, ahí está. ¿Quién está? Roberto Garcete. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta mañana hablamos con Javier, ahora hablamos con vos. Tu versión incidente nacional. ¿Qué querés remarcar, Roberto, de tu parte? Porque esta mañana, si bien es cierto, no ahondó mucho Cáceres, porque no se fue a la conferencia porque dijo, por falta de seguridad no fui, dijo Cáceres. En la conferencia de prensa, por lo que pasaba el lío. ¿Qué querés se puede agregar de tu parte como presidente de Resistencia, Roberto? Mira, Arturo, lo que hubo fue una discusión entre jugadores del Deportivo Luqueño y Resistencia y staff. Eso pasó a mayores cuando entró gente, no sé si era gente de la normal o más gente de staff, empezó a agredir, tiraron botellas. Ahí fue que empezó el problema y resulta ser que sale agredido el guardia de una silla que viene desde arriba de la preferencia, que fue lanzado por un hincha del Deportivo Luqueño, ¿verdad? Falta de garantías nunca va a haber cuando juega el Deportivo Luqueño, porque está a la vista que todos los partidos siempre ocurre algún tipo de problema. Así que lo que dijo Julio no sé si es verdad 100%, porque Carlos, por ejemplo, fue y vino solo de la conferencia de prensa y no tuvo ningún inconveniente. Presidente, también la versión de la gente de Luqueño de que había alguien con un puñal o con un objeto punzo cortante allí en zona de la conferencia de prensa y que por eso también Julio Cáceres no fue, porque vio a gente con una eso no dijo Cáceres, él no fue por falta de seguridad. Sí, no, pero eso el puñal eso él no dijo. Él no lo dijo, lo dijo la gente alrededor del Deportivo Luqueño. Primero yo quiero aclarar de que nosotros no vendimos entrada para público local. La gente que estuvo ayer fueron como 5 o 6 dirigentes, familiares de jugadores y hinchas normales o barra brava. No tuvimos el partido del día de ayer. Si ustedes se ponen en contexto, la conferencia de prensa se hace del lado de las plateas, vamos a decirle, hacia Cerro Porteño, lugar donde estaban los hinchas de Luqueño, en todo caso. Ese tema fue un invento de ellos. Yo lo que digo que lo que ellos no quieren es entrar en ningún tipo de problema ni suspensiones, por eso inventan cualquier cosa. Nosotros de igual manera ya pedimos el circuito cerrado de Nacional para resguardarnos de cualquier cosa que esta gente obviamente pueda inventar, porque tiene mucha prensa que son de ellos mismos, que pueden utilizar para inventar millones de cosas, y nosotros lastimosamente no. Pero gracias a ustedes también que nos llaman, podemos también hacer nuestro descargo. Presidente, para aclarar una vez más el incidente con el guardia, no es que le pegaron ahí en el pasillo, sino usted dice desde arriba alguien arrancó la butaca y le tiró en la cabeza, desde arriba, desde preferencia. No,
No fue una butaca, a mí me dijeron que fue una silla, la de plástico, esa blanca, que tiraron desde arriba cuando el guardia estaba tratando de atajar y le rompen la cabeza. Pero por suerte no pasó a mayores, nosotros le asistimos al señor, o sea, gente de mi comisión directiva le asistió en todo lo que necesitaba y no pasó a mayores, pero lastimosamente lo que resulta lo más raro es que los que son conocidos por armar disturbios siempre hoy día son las víctimas, diciendo que no había público de resistencia, o sea, si estábamos 30, ya eran muchas las personas, así que no sé si alguien le podría creer a ellos su versión, ¿no? Saliendo del tema de incidentes, ¿el arbitraje? ¿Qué le pareció? Y vos sabés que es siempre difícil hablar de este tema, pero saquen ustedes sus conclusiones con lo que le voy a decir. Tenemos 11 tarjetas amarillas, 12 con Carlos Recalde y una expulsión. Y el Sportivo Luqueño tiene 2 tarjetas amarillas y una expulsión. Rodrigo Roca y Jorge Mendoza se pasaron pateando y el referee sigue así. Así que uno que vio siempre fútbol o que vio el partido de ayer se va a dar cuenta fácil de las cosas. Bueno, Roberto, tu posición como presidente de Resistencia, ¿querés agregar algo más? ¿Te vas a anticipar con alguna nota a la APF o no? Hoy tengo una reunión con mi comisión directiva y vamos a ver si presentamos algún tipo de nota donde corresponda, porque realmente esto hay que parar, ¿verdad? Nosotros el fútbol no puede seguir así. No siempre hablamos de que queremos que vuelva la familia, que sea una fiesta, pero cada vez se vuelve más peligroso y más difícil irte a la cancha por justamente este tipo de problemas que van ocurriendo y encima apañados por el presidente del Deportivo Luqueño, que dice de que ellos fueron agredidos por nosotros, ellos son las víctimas, siendo que él sabe muy bien cómo fueron las cosas, ¿verdad? Pero no me sorprende una persona que está cagada por la situación en la que está, ya descendió en su centenario, todo eso le pesa, así que no le domina a su gente tampoco. Entonces él obviamente va a decir cualquier cosa. Roberto Garcete, gracias por tu tiempo, muy amable. Saludos, Arturo. Adiós, Roberto Garcete, presidente de Resistencia. Final disparó fuerte. No se guardó nada contra el presidente de Luqueño. Leonardo Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola Arturo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, igualmente, soy el director de la empresa ABAT, A de corta AD. Sí, así es. ¿Y qué de la empresa de seguridad de Resistencia, verdad? Sí, señor, así es, Arturo. ¿Y qué pasó con uno de tus guardias? ¿Fue agredido? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? Contanos tu versión. Bueno, la información que nosotros recibimos es que él está bien, fue afectado por una discusión ahí que hubo en zona de vestuario y recibió un corte en la cabeza. Él está bien, fue socorrido rápido, atendido, está fuera de peligro. En este momento está descansando y estamos viendo las informaciones para ver exactamente qué es lo que pasó. Ya que yo en ese momento ahí mismo no estuve, ¿verdad? ¿Y cómo recibe la agresión? ¿En qué parte? La cabeza sabemos que es sangrado, pero ¿en qué parte la arrojan? Y ese detalle exactamente estamos investigando, estamos viendo, Arturo, para saber dónde exactamente, cómo exactamente ocurrió eso. Hay circuitos cerrados, van a ver las imágenes y denuncia no hicieron en la comisaría, ¿verdad? No tengo todavía esa información por de pronto, sí hay circuitos cerrados. Estamos viendo. Está Leonardo, quisiera agregar algo más como jefe director de la empresa de seguridad, ¿va de lo de ayer? Se tomaron todos los recaudos, trabajamos siempre en las planificaciones para que el espectáculo sea siempre una fiesta y no tengamos hechos que lamentar. Estamos siempre a disposición de lo que sea necesario. Tomamos todos los recaudos pertinentes para que eso no pase. Bueno, gracias Leonardo Aranda, muy amable. Bueno, gracias, hasta luego. Chao, director de la empresa de seguridad Abad. Y ocurre que Infanto, ¿vos tuvo el Infanto? Estaba y él pues, habla o es muy, no hay que ver si es objetivo. No, él vio todo lo que pasó, realmente pero vimos va a defender todo los intereses de Luqueño. Lo que pasó. Yo creo Resistencia defiende su propio interés. Cada uno defiende su interés. Confío en la objetividad de Infanto que siempre arranca con Pancho, tú imparcial, y vos dijiste lo que viste. Todo arranca con el tema de que el fotógrafo de Luqueño, los pasapalos no pasaban en la loma.
El fotógrafo de Luqueño le pasa el balón al arquero y a partir de allí se originó todo. Pero ese era un foco, niño. No, pero de ese foco es lo que termina al foco final. Porque lo que se ve por TV, era que Mendoza no podía hablar. Cuando la estamos arriba de la TV, se le ve al fotógrafo. Empezó ya antes porque fue... ¿Sabe de dónde se traslada? De la preferencia central a la preferencia lateral. Y ahí ya se tiraban cosas, ya empezó el problema entre los hinchas. Sí. Pero los que no jugaban tampoco. Claro. Él dice que todos los que no jugaban también formaron parte del bochorno. Todo contra todo. Todo contra todo. Sálvense que puedan. No hay realmente no hay... Infanto, ¿cómo te va? Hola, un saludo grande para vos, para Pancho, para Germán, para Niño, para todos, para Víctor, para todos los compañeros y por supuesto para la tremenda audiencia de Radio Monumental. Ayer estábamos con Pancho y con Casal ahí muy cerquita resguardándonos porque la gente de preferencia que lo diga Pancho que vivió estaba demasiado alterada y como decía recién Garcete que no estuvo en la cancha, estaba muy alterada la propia gente. Una señora casi le pegó a Pancho, Arturo, que quería que diga lo que la señora quería, no precisamente lo que Pancho estaba viendo, con relación a la expulsión, por ejemplo. A la de Resistencia le dijo a Pancho que... Dijo, ¿y cómo pivó? Pancho, contá vos. No, me dijo que nosotros éramos imparciales y que no estábamos hablando del mal arbitraje y en toda la transmisión nosotros estábamos... ¿En qué tono te dijo? No, se acordó de mi mamá, de mi abuela, de señora grandecita. Señora grandecita. Nerviosita. Sí, cara. Y yo le dije, señora, tranquila, ya está, le estoy diciéndole. Y después como diciéndole... Bueno, pues eso no va a ocurrir. Infanto, no te vas a tener por eso, porque... No, a mí... ¿Qué hacía Infanto? ¿Qué hacías vos, Infanto? Arturo, como vos pusiste en duda si yo iba a ser imparcial o no, lo pongo a Pancho de testigo, que es absolutamente imparcial, y yo con 20 años de recorrido en el mundo del periodismo, tengo también mi imparcialidad más allá, mi fanatismo por Luqueño y todo, y yo yo conté lo que he visto. Yo he visto un muchacho que tiene un gorrito, que yo ya lo he visto ahora de vuelta en el circuito cerrado porque me enviaron el video, no me autorizan a publicar todavía, pero ya tiene la APF del video, que estaba limpiando algo muy parecido a un estoque, una varilla de hierro, un cuchillo, no era una bombilla precisamente, tenía unos 30 centímetros, lió con una camisilla anaranjada, después lo identifiqué al muchacho, él era el camillero, o sea, hay cosas que no se pueden ocultar y que Garcete, que no estuvo en la cancha, no puede hablar, él habla por boca de ganso, por lo que le contaron, le dice que dijo, que ocurrió, que parece que así fue, y en realidad ya pasó de todo, y el propio Dani Rodríguez, presidente luqueño, públicamente dice, fue cuando hablamos nosotros con él, que eso pudo haber terminado en una tragedia, y claro que pudo haber terminado en una tragedia, y no vamos a reconocer el mal comportamiento de la hinchada de Luqueño, la de Cerro, la de Olimpia. Ese es un problema que Garcete y todos los otros dirigentes del fútbol paraguayo tienen que resolver, porque no es solamente un problema exclusivo de Luqueño. Ahora, entonces, ahí está el tema, que ayer se trasladó al vestuario, ayer se trasladó adentro del campo de juego. ¿Por qué? Y porque el preparador físico de Resistencia le agredió al fotógrafo de Luqueño, o sea, y eso está filmado, eso está, es pública, la gente la veces va a tener, y la gente de Resistencia, claro. Chilepía Nacional, durante que Nacional le va a dar, o sea, acá no podemos ocultar lo que pasó ayer, Arturo, y no ven ni a favor de Luqueño ni en contra de Resistencia, esa es una realidad. Infanto. Fuerte fue... Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Eso es otro momento. ¿Te acordás de esa parte? Pues eso no es ahora, porque el tema es muy serio. Cuando dice Infanto Roberto Garcete, él dice que no son ustedes niños de pecho. ¿Vos escuchaste? Sí. La gente de Resistencia en el Chaco con Oriental no tienen problema. ¿Por qué no juegan en ese estadio en el Bajo a ver si la gente puede entrar o no? Espera, Infanto, vos estás hablando ahora y eso es lo que vos te referías antes, porque vos estabas escuchando la entrevista, ¿vio? Atentamente, sí, está recorriendo por todos lados de su casa, decirte que no puede salir aparentemente, no sé por qué, pero está queriendo ahora como que Luqueño es responsable de lo que pasó y que no es tanto así como dice Roberto Garcete, o sea, no. Y permitirme usar una herramienta tuya, me estoy calentando un poquito porque falta la verdad el presidente de Resistencia. Y no estuvo ahí, no vio, entonces, una cosa es si vos ves si está ahí como pasó con Pancho, con Casal y con otros colegas que vieron todo lo que pasó en la cancha, ¿verdad? Pero dice ahí que Dani Rodríguez busca, bueno, no podemos hablar con él, lo ideal sería hablar con Dani, pero lo está haciendo vos ahora, Infanto,
y está diciendo que... Yo aclaro, Arturo, no soy el vocero Dani Rodríguez, que salga del hablar, ¿verdad? Yo hablo por lo que he visto y por el trabajo periodístico que hacemos. No, está bien, se entiende, nos conocemos, pero... De los dos lados. De los dos lados, de los dos lados, de los dos lados, de los dos lados, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, Arturo, porque vos tenés muchos más años que yo en el fútbol. Ir al Bajo, ir a la Chacarita, a Resistencia. Olvídate en primera, porque en primera Resistencia nunca jugó en su estadio, pero en todas las otras categorías nunca tuvo problema. No, a mí, yo que recuerde, si vos me conocés, yo me fui a transmitir partido, no. De Resistencia no nos vamos ahora porque no, el estadio no está habilitado, ¿verdad? No puedo ir. Todos los equipos en la categoría menores, y vamos a mirar los archivos periodísticos, dicen que es difícil, que hay temor, que se roban los vestuarios, o sea, en el ascenso, digo, no en primera, porque como decís, Resistencia no juega en su estadio en primera, ¿verdad? Y hay gente muy buena en la Chacarita y hay gente mala también, como hay gente buena en Luque y hay gente mala también, y hay gente buena en Olimpia, en Cerro, en todos lados, y mala también. No podemos por eso generalizar, ¿verdad? Pueden estar juntos el próximo año Ariel y Fran y Dani Maciel. Juntos van a estar Olimpia Cerro, dicho sea de paso. Bueno, Infanto, escuchaste lo que dijo Roberto Garcete, ¿verdad? Y falta la verdad, y yo siento por él, porque yo le consideraba un señor serio, pero cuando habla por boca de otro y sin haber visto, le contaron, le dicen, lógico, su gente le estaba, su preparador físico no va a decir que se fue y le agredió a un fotógrafo, que nada tenía que lo único que estaba haciendo era su trabajo ahí, reguardándole a Mendoza que estaba hablando con la televisión, porque forma parte del Estado, ¿verdad? Y por supuesto que a una agresión viene, a una acción viene una reacción, y eso fue lo que pasó con este muchacho Aquino, del fotógrafo oficial de Luqueño, que estaba acreditado para estar. Y después que le pase o no le pase la pelota, eso forma parte del folclore. Resistencia ayer violó el reglamento, tiene que decir Garcete, tenía menores de edad, ¿cómo pasa pelota? Eso por reglamento de APF está prohibido, Arturo. Entonces, tiene que reconocer si se equivocó la gente de Resistencia. No garantizaba la seguridad de Julio Cáceres, Paco Teche, nadie para ir a la conferencia de prensa, y no porque estaba la hinchada de Luqueño. Julio Cáceres se mete dentro de los barras de Luqueño, no tiene un problema, se va a la sala de prensa de Luqueño sin problema, sale. Imagínate que los jugadores llegan desde hace algunas fechas atrás en sus vehículos particulares tipo Europa y se meten entre el público, entre la gente, no querramos dar vuelta nomás la película. Eso nomás lo que yo digo con relación a Garcete, que no estuvo en el estadio y que le cuentan lo que le quieren contar, y él cree lo que quiere creer y después falta la verdad. Por el presidente del Deportivo Luqueño, que dice de que ellos fueron agredidos por nosotros, ellos son las víctimas. Siento que él sabe muy bien cómo fueron las cosas, ¿verdad? Pero no me sorprende de una persona que está cagada por la situación en la que está, ya descendió en su centenario, todo eso le pesa, así que no le domina a su gente tampoco. Entonces él obviamente va a decir cualquier cosa. Esto es lo que dijo Roberto Garcete Infanto. Y tiene razón, porque Dani Rodríguez es el presidente que defendió con Luqueño en el descenso. Claro que tiene razón, pero falta la verdad cuando dice que no fueron agredidos los jugadores luqueños. Y eso está en el circuito cerrado. Y ojalá la APF, así como hace público el audio del VAR, haga público los videos del circuito cerrado. Y si no lo hace la APF, yo lo voy a hacer, porque yo, repito, ya tuve acceso, pero no tengo autorización. Entonces, para no fallar con la fuente nuestra que nos está dando, no pasamos, pero podemos mostrar llegado el momento si es necesario. Y no me crean a mí, están las imágenes y las imágenes hablan por sí solas. Gente de Resistencia agrediendo, corriendo, invadiendo el área que no le correspondía. Esa es la realidad. Te estamos escuchando en Infanto. Pero no me sorprende de una persona que está cagada por la situación. ¿Por qué no? Que cuenten a Garcete por qué no se fue a la cancha, ya que estamos nomás ya, y que cuente que Ramón González está preso hace 15 años por usura, está condenado a 15 años por usura, él porque está imputado, su mamá porque está preso, o sea, sí. Y yo no soy defensor de Dani Rodríguez, que salga Dani a defenderse, pero yo no, porque te indigna, te molesta cuando se le quiere generalizar al pueblo luqueño de violento, de agresivo, y de que la barra es un problema de la barra, que tiene Olimpia, tiene Cerro y tienen los tres clubes grandes, que son Olimpia, Cerro y Luqueño, en el orden que quieran, que tienen problemas con su barra y que no pueden controlar. Esa es una realidad y un problema social que tiene que el Ministerio del Interior, la Fiscalía, imputar, mandarle preso, pero Infanto, seguiremos charlando, ¿sí? Voy a tomar ahora un té de mentadita. Lo mejor que podés hacer, respira profundo y contá hasta 10. Chao, Infanto. Chao, Arturo, un abrazo. Chao, tiene que contar hasta 10.
y ya está. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Una rubia la que te dice Jorge Casal, una señora rubia. Mucho me puto. ¿Y ustedes qué nos dicen? ¿Y ustedes qué? Le dije, señora, estamos diciendo que el arbitraje está perjudicando el espectáculo. Y bueno. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Qué quilombo se armó ahora? Infanto todo le dice, si quiere hablar Roberto Garcete, que hable. El hijo. Sí. ¿Quiere hablar el hijo Roberto Garcete o no? Juan Vinicio, ¿cómo te va, Juan? Hola, Arturo. Estoy bien, igual. Bien, Juan, admití que te excediste en estirar la pierna. ¿Ah? No. Cuando el árbitro te muestra la tarjeta amarilla primero y después fue roja, ¿verdad? No, roja directa. Roja directa. Tu caso fue... Primero amarilla, después va al VAR. Claro, te estoy diciendo, primero amarilla, después el árbitro va al VAR, le llama y ahí te exhibe la roja, Juan Vinicius. Sí, lastimosamente passou isso. Pero, no meu ponto de vista, eu mirando no partido depois, para mim não foi para a roja direto. Para mim, a amarilla estava boa, porque eu ataco o balão primeiro e depois le piso. Así entendió el árbitro de la cancha, después le llama al del VAR. Sí, después le llamo al VAR y pede para dar roja. Te hago una pregunta, Ruan, y si vos tendrías hubieras dicho, sí, me extralimité, me pasé y te sacaba la roja, ¿qué ibas a decir de manera directa? No, yo no sé, para mí no eres para roja. No es roja, esa es la posición de Juan Vinicius, que amarilla sí, roja no, Juan, ¿verdad? Sí, no. Muy bien. Nosso maior adversário allí foi a arbitragem. Sacou 11 tarjetas para nosotros y 2 para Luque. Un segundo, Juan, los compañeros tuvieron... Un segundo, por favor, ten la amabilidad, un segundo. Juan, quedó como que había ya algo ahí con Rodrigo Rojas, porque ustedes se venían hablando, el que estuvo en cancha vio eso, de que se hablaron, de que se dijeron algo... un reclamo tuyo, él te sacó la mano, vos seguiste con el tema, después hubo un enfrentamiento previo verbal y seguidamente fue la falta tuya, quedó como que vos fuiste a cobrar una revancha allí que por algo que él te dijo, así lo vimos lo que estábamos en cancha. No, fue un lance normal, nosotros queríamos ganar o partido, sí o sí, nosotros allí entramos para ganar o partido a qualquer custo. E tudo que podemos fazer para ganhar, nós outros isso ali. Pero nós estava peleando, estava chalando para, não sei, sacar ele um pouco do partido. E lastimosamente o lance veio em seguida e eu levei a tarjeta. ¿Qué te dijo él y qué le dijiste vos? Nada, eu só falei que ele estava se estirando toda hora, estava se tirando. E os muchachos ligaram de Luque, não, sai daqui. Aí começaram a falar um montão de coisa para mim, eu também comecei a falar também. Pero nada más que eso. Juan, muchas gracias por el tiempo. Nada, gracias a vos. Juan Vinicius. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. Prueba Clanchol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clanchol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. ¿El árbitro te dije? El clásico, sí, Juan Gabriel. No, ¿yo qué dije? Sí, Juan Gabriel. Juan Gabriel, sí. Y Fernando López en el VAR. Y Zulma Quiñones nuevamente cuarta área. Juan dice que era para amarilla. Recontra roja, no, era un centímetro más y lo rompía no todo. No es por nada, pero es roja, roja y comisaría. ¿Cómo va a decir que no es para roja? Sí. No, pero esa es su opinión. Sí, pero casi lo rompió todo. Sí, yo ya sé, pero nadie va contra su Lo agarraba así como dice, claro. Lo agarraba un poquito más. Pero él dice, la opinión ya está hecha. Se equivocó el árbitro porque tenía que echarlo entonces y le muestra la amarilla. Y después lo llama al barro correcto. Y ahí recién le echa.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Para repasar la lista completa de árbitros de Olimpia Cerro Porteño, el partido que se juega el domingo en Para Uno, Juan Gabriel Benítez el árbitro, los líneas Eduardo Cardoso y Carmelo Candia, cuarta árbitra Zulma Quiñones, en el VAR Fernando López, a VAR José Cuevas y árbitro soporte Julio Quintana. Son los árbitros designados en cada una de sus funciones para Olimpia Cerro Porteño. Ponele si quiere, explicarle lo que dijo Infante le va a poner. Esto parece un programa sensacionalista. Y si quieren ese duple, que pero vos tenés que pedirle, hablar con ellos, si quiere. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acercate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Ocurre, Roberto, que no sé si hacerte escuchar, si no es un momento difícil de lo que dijo Infanto, que se calentó Infanto, ¿verdad que Roberto? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Infanto es el presidente del circo, lo que él hace, tiene un programa en Azul y Oro. Azul y Colega Oro. Azul y Oro. Y dijo que tu palabra contra mí estuviste en la cancha. Te disparó fuerte en todo sentido, Roberto. ¿Y qué peor hace, Arturo, si no vamos a salir en contra de su olla? Tiene que decir cualquier cosa, por lo menos para ver si cobra Navidad, para pasar bien con la familia. Y dijo incluso, vamos, si vos no te animás a hacer un duple con él. Yo no tengo problema, Arturo. Bueno, llámale pues, Infanto, entonces que se digan. ¿Sabes que llega un momento dado? Vos lo que vos dijiste, Dani Rodríguez, y después dijo las cosas judiciales que tienen ustedes, disparó muy fuerte por Roberto, y entonces lo importante con Infanto, si quiere el duple o no quiere el duple, porque está llegando a un término medio que tiene circuito cerrado, que ustedes tampoco son inocentes, si nosotros transmitimos partidos desde el bajo, está llevando a una instancia ya de agresión. Me parece que por parte de Roberto. Cuando no tenés fundamento, Arturo, tendés siempre a querer agredir para desviar la atención de los demás y te vas por otro lado ahora. Así que con más razón le dejan en evidencia lo que dice él, porque si realmente tiene fundamento y dice la verdad, no hace falta irse a otro lado ni agarrarse de otras cosas. Habló de otras cosas y que le verá un ratito, Roberto, si no está y ponemos punto final. De parte de si se puede hacer el cruzado esto, que se calmen las aguas, como se dice, pero está todo muy caliente, Roberto. No, y claro, porque fue complicado lo que ocurrió, Arturo, y no es la primera vez que este equipo está metido en este tipo de problemas. O sea, no es algo que inventamos nosotros. Y bueno, Roberto, no hay caso. No suena. A lo mejor está escuchando Infanto. A lo mejor está escuchándola. Pero bueno, vamos a poner punto final porque hay Pucumagina. Entonces, en otro momento, en otras circunstancias, en otras situaciones. Un segundo. Infanto. ¿Qué tal, Arturo? De vuelta, Arturo. La clara nomás a Roberto Barchete. Yo no cobro absolutamente nada de Luqueño. Y si él tiene como demostrar, que lo demuestre. Yo no necesito de Luqueño para mi Navidad. O sea, yo vivo de mi trabajo profesional y eso lo hago hace 20 años, de los cuales estuve 7 años en 1 de marzo, 5 años en Canal 9 y hace 22 años que empecé en Azul y Oro, así que no, está bien que no me conozcan, yo respeto la palabra del presidente de Resistencia, pero me ratifico absolutamente en todo lo que dije. ¿Qué es lo que dijiste? Y que a ver, que está faltando la verdad, Roberto, cuando habla, porque están las imágenes de circuito cerrado, eso ya lo tiene la gente de la APF, él probablemente ya lo tiene o le van a enviar, la gente nacional tiene, está todo filmado de todo lo que pasó. El preparador físico le empieza agrediendo al fotógrafo oficial de Luqueño, que forma parte del staff, eso se dio desde preferencia, y después lo que pasó en el túnel y frente al vestuario, eso está todo filmado y está toda la botellita que se tiraron, todo. Yo
con mi credibilidad periodística de hace 20 años, al aire lo dije a través de Azul y Oro, porque el medio en el cual trabajo, que había un muchacho que estaba con un sombrerito, que está en el video, que era aparentemente el camillero, que estaba liando un hierro, un estoque, que ojalá en el circuito cerrado se pueda identificar bien, se agrande bien la imagen, se vea. Tenía la camisilla número 22, después hasta, yo lo he visto cuando salió del estadio, pues se fue en una moto, así que todo eso, Arturo, que yo no, le respeto mucho al presidente de Resistencia, pero está faltando la verdad, Roberto. Está bien, si él me dice que está el circuito cerrado, me quedo tranquilo, así que no hace falta agregar nada más, pero cuando dice ese, ojalá que esté el video, o sea, todo el mundo vio el estoque, y ojalá que esté en el video, o sea, ahí fue donde entramos otra vez en una suposición, pero tranquilo, nosotros estamos tranquilos, como te dije, Arturo, y yo te comenté cómo ocurrieron las cosas. Si está el circuito cerrado, con mucha más razón, las cosas se van a sacar a luz, el guardia mismo va a hacer su descargo y nos va a enviar, así que de ese lado no tengo nada que decir. Y dijo Infanto que tuvieron pasapelota menores de edad. ¿Y qué le dijiste, Infanto, a los pasapelota? Y había menores de edad, por reglamento no puede, pues el reglamento obliga que sean mayores de edad. Ayer Resistencia tenía chicos, había un muchachito, un peticito, no un muchachito, un chico de 12, 13, 14 años. No quiero discriminar, pero era un gordito que estaba a la derecha del banco de Resistencia, ahí cerquita del recalde, con la camisilla de pasapelota dentro de la cancha. ¿Qué le contestás, Roberto? Y podría ser verdad, la verdad que no manejo la parte de los pasapelotas, pero si vamos a irnos por eso, cuando te vas a jugar a la cancha Olimpia, supuestamente el reglamento dice que tienen que ser hasta 18 años y te vas ahí y tienen 25, 30 años, o sea, no vamos a ningún lado, o sea, para algunos se cumple totalmente lo que dice el reglamento y para otros no. Mismo en el Deportivo Luqueño cuando te vas, o sea, ahí el que te abre la puerta es de la barra, el que está pasando el agua es la barra, o sea, cada uno maneja su club como puede. ¿Escuchaste, Infanto, verdad? Escuché, bueno, y Roberto, responsabilidad tuya y de los demás miembros de la APF, la dirigencia, son ustedes los que tienen que corregir estas cosas. Si ustedes hacen los reglamentos, tienen que ustedes cumplir, y si ustedes no pueden cumplir, bueno, y cambien los reglamentos. No es responsabilidad de la prensa. Y bueno, vamos a dejar ahí hasta ahora porque ya se escucharon las partes. Chao, Infanto. Chao, Arturo, saludos a la audiencia de vuelta. Chao, Roberto. Por lo menos la despedida, Roberto Garcete. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Kiko. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Kiko Seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Por lo menos la despedida, Roberto Garcete. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún, todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Se tiran fuerte, ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Ese día la promoción y árbitros. Si buscas al ganador, se busca al ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre, CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial.
Vamos con el repaso de los partidos. Mañana Tacuaré General Caballero será en Villa Elisa, 19:30. El árbitro Mario Díaz de Vivar. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gobenal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción, Cantabria S.A. Repaso de lo que se vendrá, decíamos Mario Díaz de Ibar, árbitro de Tacuaré General Caballero. Con este partido se va a abrir la fecha 17, 19:30 mañana el partido. El sábado, Nacional Ameliano, en el Arsenio Rico a las 18, el árbitro Aldo Quiñones. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 20:30 el sábado, Guaraní Guaireña, serán Dos Bocas, el árbitro José Méndez. A todo ponele pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983-119720. Conoce más en bistoni.com.by. Bistoni Tecnología en lubricación. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Más de repaso de juegos el domingo en el Manuel Ferreira, Olimpia Cerro Porteño a las 17 del juego, el árbitro Juan Gabriel Benítez. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 13:30. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El lunes, estos juegos, Luqueño Trinidense en el Feliciano Cáceres a las 18. Giancarlo Juliaosa, árbitro del Luqueño Trinidense el lunes. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.by. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. 13:31. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Y el lunes se cierra todo con el duelo Libertad Resistencia 20:30. Carlos Paul Benítez, el árbitro de Libertad Resistencia el lunes. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el Pack Fortine etiqueta negra con pomelo, el original?
original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomélore es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En el marco de la Copa Paraguay, hoy un partido. Libertad Santaní a las 19:30 será en Villa Elisa. Queda el último lugar para el cupo de semifinalistas. Libertad Santaní hoy 19:30. Derlis Benítez el árbitro. Espera Nacional. Sí. Exactamente. ¿Quién será su rival? Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aereostec 12.000 BTU, cuota 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Mañana viernes en Stock Express, 20% de descuento con tarjetas Stock Itaú en todas las cervezas y gaseosas. Solo mañana viernes en todos los Stock Express. Así es, repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Tendremos actividad viernes, sábado, domingo, lunes y luego el miércoles arranca una fecha más. Nos encontramos con esa sorpresa ayer, que hay, existe un adelanto ahora de parte de la APF. Hay fecha otra vez miércoles, jueves, viernes, se descansa sábado y después otra vez domingo, lunes, martes. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Alrededor del estadio Maracaná, ley seca. Sí, no se puede vender algo nada. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Olvídate del calor en Universo Electrodomésticos por este mes. Aire Split Tokio 12.000 BTU en cuota 241.000 guaraníes. Tu primera cuota con tu aguinaldo. Compra al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Gracias al jardinero, me pasa la imagen del video y se ve al fotógrafo cruzando y a un integrante del staff de Resistencia les tira el brazo. Y allí arranca todo, le sigue y a partir de allí comienza, porque ya termina, va saliendo la Resistencia, el chico del staff de Luqueño va cruzando en medio de ellos, les tira el brazo y allí existe el cruce de palabras y todo lo que ya se originó en la zona baja. Y hay una imagen también ya que da a conocer de la zona de vestuarios, pero no se ve la parte del tumulto en sí, solo corridas en la zona del vestuario. Esto seguro ya después APF con gente de seguridad y creería que tienen que ir a declarar también los protagonistas de lo que pasó exactamente en la zona del túnel. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Feria 220 Luminotecnia a precios bien bajos. Hasta el 31 de octubre en todos los locales Luminotecnia. Hasta 50% de descuento en iluminación, climatización, electricidad, herramientas y más. Hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Con Bueno, tu banca digital, puedes activar tu cuenta al instante y disfrutar de todos los beneficios. Bueno, sponsor oficial del Albirroja. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Aquí me pasan parte del reglamento. Ahorita no sé si ya está el tema de los pasapelotas. Justo le estaba preguntando sobre eso. Yo tengo entendido que hasta 18 años. Los pasapelotas deben ser, dicen,
Niños o niñas no menores de 14 De 14, años. sí, pero entre 14 y 18 así tengo entendido mismo. que tiene que ser, Niños, porque incluso jugadores de inferiores suelen estar... gracias a la persona que me pasa. Niños o niñas no menores de 14 ni mayores de 18. Sí, exactamente. Claro, Ese de también es 14 a detalle. 18. Claro, 14 a 18. y no tienen que ser mayores de 18 igualmente. O sea, tienen que estar en el rango... Hasta 17. Sí, ahí está, de 15 a 17. Sí. Ese es el rango, ¿verdad? Sí, para hacerlo exactamente. fácil. Y por eso en algunos clubes se ponen jugadores de sub 15, sub 16, sub 17. O sea, no pueden ser niños muy pequeños O ni no pueden menores ser de gente 14 adulta. y ni, no mayores de 18 igualmente. 12 como máximo los pasapelotas. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. 13:46 la entrevista a Pedro Aldave, representante de Tacuara, Enciso. Hablamos para la red monumental satélite. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Se calentó Roberto Garcete, hijo, y no le pedí plum. Sí. No, se rió y cortó la llamada. ¿Cuándo, vio? Y al despedir, cuando dijo todo Infanto, se escuchó la risa de Garcete y ahí cortó. ¿De mí o de Infanto? Yo creo que de Infanto. No, ¡Infanto! ¡Infanto! ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¡Demonios! Infanto es... Infanto. Decí bienestar y certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre reactiva tu jubilación, más info al 218-4000. Caja Mutual. Si sos socio de la Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. No, pues Infanto me hace recordar cuando vino... 14 años tenía. Me fumaba en las caras. Sí, hasta ahora. Me tiraba el humo en el 14 shopping. 14 años fumaba. Sí, Cristian Melá que nos dijo, vayan siempre menos más en un shopping para hacerle por la mina. Acá yo te hice otra vez. Que dije, la puta, me caí atrevido. Después se fue hacia un como living y me miraba así. Pues una chimenea. Marea. Sí. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su última edición del año. Viernes 27 de 7:30 a 20 horas. Sábado 28 de 7:30 a 18 horas. Y domingo 29 de 9 a 17 horas. Call Center 569-9000. Tupi.com.py. La gente sabe. Infanto. Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Hoy. Hola. ¡Pará! Infanto Productos, tengo la entrevista más grande del mundo. ¿Cómo? Vas a hablar con el futuro arquero de Luqueño, Osawa, de la selección mexicana. Estas son sus estadísticas, sus datos. Entonces vos entras en tema y hablas con él. ¿Y a qué hora? Yo estuve 26 días en procurar esta entrevista. Hablé con él previamente. ¿Y vos, cómo si es japonés? No tengas ningún problema, te va a entender todo. Y lo único que me preguntó si hacía calor en el país. Y yo le dije sí. Y ahí comenzamos a hablar, me dijo. Y después pasa 30 minutos, y me dice, señor, Osawa en línea. Va a ser la nota probablemente más impactante casi en toda tu trayectoria deportiva como periodista. Hoy. Hola. Sí. Oiga. Hoy. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Da poca seiculi, pero da maltesa. Y la entrevista duró 15 segundos. Y
difícil será. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Pero yo dije selección mexicana, veo. Ah, perdón, selección japonesa, ¿qué dije? Perdón. Ah, es lo que vos me decías, pero no, pido mil disculpas, selección japonesa, yo ¿dónde saqué mexicana? Selección japonesa, Osawa, pido disculpas, selección japonesa, Osawa. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y TAU tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Era el tercer arquero de la selección japonesa, pido disculpas, no sé dónde metí con lo mexicano. Es japonesa y fue convocado. Hoy. ¿Eh? Hoy. Hola. Sí. Oiga. Hoy. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Selección japonesa. Chao. Y según él, Infanto trajo la nota más fantástica del mundo y sus alrededores. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para darte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 1343. En la ciudad de Villeta contamos con zonas residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Proba Ecole, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA llamando al 0983-459-139 o en proven.com.py. Ecole Oicoite. Hoy. Oki se llama. Hoy. Eso le estoy explicando. Oki. Sí. Oiga. Te escucho. Hola. Te escucho. Calor. ¿Qué? Calor. No, nada que... No se frío, yo voy a estar ahí con la familia en casa, tomando mate. Yo tengo un orcu, te voy a contar una historia y tengo ahí mis fotos de eso cuando jugaba en la selección. Y salí una vez con Nakamura, Kung Fu me escribieron, pata arriba, en el orcu. Oki. Y eso no. Y buenas noches, arigato. Chao. Angelito Ortiz, Osawa. Angelito y Osawa. Mira qué lindo el animal del perro, ¿verdad? ¿Y vos decís? ¿Quién no le quiere un perro, verdad? Sí. Cada uno El tenemos, mejor amigo, ¿eh? el mejor amigo. Sí, pero él parece que se iba caminando en donde dirigían a Leguá. Y el perro le siguió, pues, y quería hablar el perro. No sé, Arturo, pues, a mí no me gusta tanto lo del perro. ¿Cómo no te va a gustar, Angelito? Perro de la calle son. Ese te pasó en Areguá cuando creo que estaba dirigiendo No, Areguá. no se acerca, pues, ¿sabes lo que? No me gusta los perros. Él te conocía como la gran figura, el perro se acerca y te veía encima, el perro es el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de Cira Paraguay. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Ya la que lo asustó un perrito, tiene un mes y 16 días, así chiquitito, y estaba con su mamadera. Y mamadera, la mamadera. Y Vito sale, yo digo nomás lo que es la vida. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Creo que no me muera el perro. Iba por la calle y me salió un perro y me quería morder. Agarré una piedra invisible, agarré una piedra y le dije:
Aquí veo la familia, hasta el perro vino para agarrar la albirroja. Creo que no me muera el perro. Vamos a despedirnos para matizar porque estuvo muy tarde en la densa la tarde con Ariel y Fran, Jorge Casal, Víctor y 3 nomás son, 4 son. La vez pasada decían en el WhatsApp Andrés Riquelme, el día del Corsair. Bueno, vamos a poner Andrés Riquelme, el Corsair negro por el Corcel negro. El gallo de Víctor Casal, Jorge Casal, el perro de Víctor Villalba y el Morphy de Ariel. Y después vamos a hacer un concurso a ver quién se lleva el premio, será premiado para matizar el ambiente. Arrancamos con quién, Gustavito, para cerrar y después con el debido respeto a la audiencia. Cosa que ocurre. Va a tardar media hora, va a tardar. Jorge Casal. El centro, pelota al área, está afuera. Después. Ariel y Fran. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Andrés Riquelme, el Corsair negro. El Corsair negro. El perrito de pechito chiquitito de Víctor Villalba. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para agarrar la albirroja. Creo que no me muera el perro. Contanos cosas de él y cómo asumís la representación. Él viene del 3 de febrero a Nacional a Newell's, Pedro. Sí, él jugaba en 3 de febrero, ganó la liga de la segunda división, creo por todavía en la intermedia en ese momento. Después fue a Nacional y después ya con él le da 22 años por ahí, lo llevamos a Newell's. Yo a él lo firmé estando ya en Nacional, en un momento donde el técnico medio que no lo ponía, que estaba mal, no estaba en su mejor momento y bueno, empezamos a trabajar con él, pero y, bueno, por suerte pudimos hacer la carrera que hicimos, después a Benfica, Turquía, Olympiacos y final en Libertad, que bueno, sigue dando que hablar todavía. Bueno, cuando fue transferido, él fue al Porto primero, ¿verdad? ¿O al Benfica, directo? No, Benfica. Nosotros fuimos de Newell's a Benfica, sí. Sí, y la transferencia fue arriba, creo que 11 millones y más de dólares. Un poquito más porque era por el 80%, después lo compraron todos 13 millones de euros en esa época, ¿no? En 2000. Hablar poco, rendir mucho en campo, la característica de Tacuara, Pedro. Y hacía muchos goles, yo me acuerdo de su estancia de Portugal, nosotros teníamos un montón de ofertas, el presidente nunca lo quería vender porque decía que si yo le traía un delantero que meta todos los goles abajo del arco, que le meta 30 goles abajo del arco, lo vendía, decía, y nunca lo vendí, siempre lo quería cambiar de contrato, lo tenía contento. Bueno, gracias al presidente tampoco que lo vendió, tiene ese reconocimiento que tuvo de meter todos los goles que metió durante 7 años ahí en el Estadio de Luz, ¿no? Pero bueno, Tacuara siempre fue sinónimo de rendimiento, ¿no? Hablando poco, como vos decís. ¿Producto de qué el éxito alcanzado? Producto del trabajo. Él es humilde, trabajador, no hay muchos secretos. Se preocupa por hacer prevención, trabaja en el gimnasio, vive para el fútbol todavía. Y sobre todo yo creo que él en todos los órdenes de la vida le va a ir bien porque él es muy trabajador en todo, es tranquilo, digamos, no sin tirar manteca al techo, como se dice, es una persona muy profesional. Cosechar esto, la distinción, los socios que brindaron su apoyo en toda la elección con grandes figuras, Pedro en el Benfica, que en sus elementos, corregime vos si estoy equivocado, tuvo la mayor cantidad de socios activos en el fútbol europeo del Benfica. Sí, creo que el club era el club en una época con más socios en el mundo. Yo creo que ahora todavía lo seguirá haciendo. Sí, lo quieren mucho. Vos calculás que el estadio tiene 20 años, jugó 7, habrá metido como 200 goles. La mayoría de los que vota hoy lo vieron jugar todo porque eran chicos y lo veía Tacuara meter 2 o 3 goles por partido. Llegaron a los 2 finales de Europa, campeones ahí. O sea, que Tacuara ha metido goles en el clásico al Sporting, de A3, de A4. Pues uno lo dimensiona ahora, pero en su momento, viste, por ahí no dábamos cuenta, pero no. Él ahí es una leyenda más que el Benfica siempre fue una leyenda, o sea que, bueno, y él también lo va a dimensionar ahora cuando fue, porque él capaz que no lo dimensionaba, porque uno jugador juega y después viene y él está activo todavía, pero ahora lo va a dimensionar él, lo va a dimensionar los hijos que por ahí no lo vieron jugar, lo están viendo ahora, lo que él fue ahí en un estadio espectacular, o sea que la verdad que me pone muy contento por todo lo que trabajó, ¿no? Y para darse cuenta él también de lo que él vale. Lo que significa la fotografía de Tacuara, mural como un mural, ¿verdad? Con la grande estrella del Benfica en el club.
Sí, por eso, bueno, pero él ahí también va a tomar una dimensión. Muchas veces yo le digo hablar con la prensa, viste que Tacuara habla poco, lo llaman para ver un clásico, para que dé su opinión, y él dice, no, tenés que hablar, le digo, vos sos una leyenda para muchos hinchas o para mucha gente que quiere escuchar tu opinión, de qué te parece, eso no te enciende, viste que a veces los jugadores les cuesta hablar con la prensa, buscan un enemigo en la prensa. Y digo, no, la prensa también es para llegar a los socios, a los hinchas, a la gente que a uno lo apoyó siempre o te criticó, pero para saber quién sos también. Así que bueno, por suerte ahora le están dando esto y le está viendo también otras cosas y está viendo también todo lo que cosechó, ¿no? Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Y él qué te dijo? ¿Vos tuviste oportunidad de hablar después de esta distinción que le hicieron, Pedro? Sí, hablé antes y después me avisó cuando estaba yendo en el micro a jugar, creo que no sé dónde jugaron, en Mallorquín, no me acuerdo dónde jugaron, que me dijo que después del partido viajaba con la familia. Me dijo antes si quería que lo quisiera acompañar, pero como va con la familia, que vaya tranquilo. Pero la verdad que me contó, estaba muy emocionado con este tema, me pone muy contento por él. Los hijos nunca habían ido, estos hijos no, el más grande sí. El goleador de la historia del Benfica extranjero, qué mérito, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora se ve también, como también lo fue el homónimo Julio Cardoso en México. Nosotros tenemos jugador Roque, todos los goles que metió en una Premier. Ahora se dimensiona lo difícil que era. Pero bueno, como siempre, es normal. Pero bueno, ahí está. No es solo el gol que erró contra España, también alguna cosa hizo en el fútbol, ¿no? ¿Por qué sacar a relucir eso de España? Porque siempre, viste, los perros empiezan, no, porque era era aquel, era el otro. Hay que ser respetuoso un poco, pero para que vean también un poco los pibes, porque todo el mundo se queda con que erró el gol. Si yo no lo vi jugar, viste como son, el ambiente del fútbol no es, viste, todo exitista, de hoy, mañana, o muchas veces uno no respeta a un técnico. Yo le digo a mis jugadores que son jóvenes, van y dicen, el técnico, el emboque, esto, que lo que vos sabés quién es el entrenador, cuántos partidos jugó, quién es, si fue jugador. Porque nosotros tenemos un montón de jugadores que fueron estrellas, realmente, y por ahí porque no había tanta repercusión antes, lo tenemos entrenando en división inferior y por diferentes motivos de la vida, porque no tienen un buen pasar o todo, y los chicos, viste, que son medio déspotas, no lo respetan. No hay que respetar a la gente, pero yo le digo, por eso te estoy diciendo esto también, porque viste, Tacuara, sí que ahora está metiendo goles, porque mete goles todos los partidos, entonces, pero a mí me gusta que sean respetuosos, entonces, es irónico también, te digo, que alguna cosa hizo para algunos que yo pienso que Tacuara hizo solo porque no lo vio en realidad, ¿me entendés? Eso va mucho también por la educación de la gente, el mayor. No, pasa también en Argentina, pasa en todos lados. No, por eso digo, lo que se transmite uno al otro, vos mismo estás diciendo, sin conocer la historia, sin verlo jugar, puedes recibir lo que dice el mayor. Pero es mi opinión, es lo que deja esto de los años en la vida y los años en fútbol, es decir, escucha y después repite. Y yo le digo a todos los juveniles que trabajan conmigo, lo primero que le digo, vos sabés quién es el entrenador, dónde jugaba, buscarlo en YouTube, mirarlo, si no es muy viejo, que lo mire, y después empezó a criticarlo. Por algo te dicen las cosas también. Viste, los chicos son medio, hay que educarlos, viste, en ese sentido, no respetan a la... Una cosa es ser mayor y otra cosa es tener experiencia. La experiencia tiene que estar respetada. Esa es mi idea, ¿no? ¿Hasta cuándo se queda Tacuara? No, unos días más, tiene que venir a jugar, se está jugando el campeonato acá. Tiene que meterle presión al técnico de la selección, todo ahora. ¿Sabes con la fuerza que viene Tacuara ahora de ahí, que le tiene todo lo que le hinchaban, le dicen, tiene ganas de jugar en el Benfica ahora Tacuara? Imagínate. No vaya a vender el producto porque estás hablando ya como un representante que está ofreciendo un jugador. Y bueno, me dio fuerza también Tacuara, lo vi ahí en el estadio de la Luz, vinieron todos los fantasmas del pasado. Tiene que venir con el hacha afilada el guerrero vamos a probarlo ahora. ¿Hasta cuándo va a jugar Tacuara, decías vos? Y no sé ahora, pues ya ahora me está superando las vacas, viste que yo te dije que tenía no sé cuánto cabeza de vaca, sí. Se enojó. Y ahora que viene acá, ahora otra vez el fútbol pasó las vacas. Va a querer seguir jugando ahora, qué sé yo. Vamos a ver, ahora vamos a probar, vamos a ver si viene el live, porque pensándose que es un fenómeno todo lo que hizo y comió 4 o 5 restaurantes ahí, o viene con hambre de querer volver a Europa. Vamos a ver, vamos a probarlo, es una caja de sorpresa, Taco. ¿Cómo está Julio Enciso? Enciso está bien, está recuperando esta lesión molesta, más que difícil, porque por la técnica que hicieron de operación tarda un poco más,
Pero está bien, tiene un hambre, una gana de jugar, está enloquecido, ¿sabes? Hace cuenta de tener una Ferrari en el garaje. ¿Y cuánto tiempo más tiene que Sí, tener? hay un tiempo biológico para que se suelde el meñico cocido de 2 meses y después tiene que volver de a poco y la premia no te perdona, uno tiene que volver al 100% porque se puede volver a lesionar si no vuelve al 100% normal. Entonces le va a llevar 8 semanas más, qué sé yo, y después la puesta a punto. Hay que tener paciencia con Julio. ¿Cómo anda Enzo González? Muy bien, entrenando fuerte, jugó algunos partidos, está buscando distintas posiciones dentro del ataque, como para darle variante al entrenador, está formándose. Está como estuvo Julio los primeros 6 meses en Inglaterra, que Julio lo recortó, la verdad, porque es un animal. Esperemos que Enzo lo pueda hacer, pero él está sumando entrenamiento, está creciendo. Obviamente no tiene las luces de los partidos, pero lo están preparando para meter presión para poder jugar, ¿no? Partamos de la base que tiene 18 años. Pero se comunican en Inglaterra los dos, eso está bien, Julio y Enzo. Estuvieron juntos en la casa de Julio, todo, no, bien, fueron a visitar, también te cambiaron camiseta. Y sí, ¿cómo no se van a comunicar si son generación paraguayos, generación hacen lo mismo, generacionalmente? La unión hace la fuerza, tienen que estar comunicados y juntos. ¿Y cómo hacen preolímpico ahora, Pedro Aldave, que los representan los dos? ¿Pueden hablar con los técnicos, con los dirigentes? Porque no hay ninguna obligación de los clubes en el preolímpico. Y es difícil hablar en este momento, porque viste que los dirigentes no dejaron ni al sub-20 tampoco. Los dirigentes son complicados, los de hay que esperar y después ver en este momento un tiempo prudencial antes a ver si se pueden hacer. Hay clubes que dejan, yo creo que si te digo que lo van a dejar uno así y al otro no, te miento, porque es el momento, qué sé yo, un equipo tiene 10 jugadores adelante y tiene no lo va a necesitar en ese tiempo y te lo da, y en otro tiempo no te lo da, qué sé yo, la Premier es muy especial, pero esperemos que sí, o que se pueda ver un mix. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad.